Las campañas napoleónicas a través del arte. He visto al espíritu del mundo montado en su caballo. Georg Friedrich Hegel. Napoleón fue un fenómeno de la naturaleza. Fue el epicentro de toda la atención de Europa y quizás del mundo. Gracias a sus campañas en Europa, las colonias españolas vieron su oportunidad para independizarse. La invasión de España hizo que muchas de las colonias españolas buscasen su independencia mientras España luchaba por la suya. La amenaza que Napoleón representaba para las monarquías europeas hizo que se formaran varias coaliciones en contra de él, más que de Francia. Sin embargo, su genio militar le serviría para afrontar cada una de las ofensivas de las coaliciones, resultando victorioso. El secreto del gran general francés y a la postre emperador de Francia era la movilidad de su ejército, lo que él mismo diría: ganamos a los austriacos solo marchando. Su ejército se movía mucho más rápido que cualquiera de los ejércitos de sus rivales. En poco tiempo abarcaba grandes distancias, y sus estrategias siempre estaban basadas en la movilidad, a la vez sorprendiendo al enemigo, convirtiendo el arte de la guerra en una materia que parecía estar letrado y avanzado, al punto de mostrar flexibilidad en las decisiones y estrategias a emplear según la situación que afrontaba. Además de tener la lealtad absoluta de su ejército, y mariscales capaces que seguían sus órdenes al pie de la letra. Las victorias de Napoleón, aún contra todo pronóstico, aún teniendo los números en contra, hacían que se pensara en su invulnerabilidad y en la imposibilidad de vencerlo, hasta llegar a España y Rusia, las cuales serían más difíciles de derrotar que las demás naciones europeas y en las cuales la leyenda de su invencibilidad se transformaría en un mito. La frase del principio, dicha por el filósofo alemán Hegel, nos representaba la idea que tenía de este personaje histórico, y es que literatura, poesía, pintura, música estaría inspirada en la figura del general francés. Pocos personajes en la historia logran el grado de importancia que Napoleón tuvo para el mundo durante sus campañas, las cuales a la vez se llamarían las guerras de la revolución, pues el miedo que infundía Napoleón a los demás reyes europeos era que junto con sus victorias venía a la vez implícitos los ideales de la Revolución Francesa, al punto de que muchas naciones se inspirarían para la creación de gobiernos democráticos o pensamientos antimonárquicos, como lo hemos visto con la revolución decembrista en Rusia, alimentada por las guerras napoleónicas. Las campañas de Napoleón fueron bien documentadas por los artistas de la época, quienes pintaban o escribían sus obras de acuerdo a lo que ocurría en sus países con la invasión napoleónica, que incluso hoy en día se siguen haciendo producciones cinematográficas y artísticas en general del emperador de Francia, aquel que en algún momento puso a Europa en jaque, que cambiaría la historia como la conocemos, ese fenómeno que Hegel describió como el espíritu del mundo, es decir, el personaje histórico de mayor relevancia que conduce a la historia a su último fin, la libertad. De modo que en este video explicaré las campañas y aspectos de la vida de Napoleón de acuerdo a las obras artísticas que se han hecho sobre él, aunque quizás falten algunas por ser sumamente extenso el catálogo de estas. Sin embargo, haré mi mejor esfuerzo para tratar de señalar las más importantes y requeriré de su ayuda por si conocen otras obras que puedan comentar para enriquecer este video. Sin más, adentrémonos a través del arte en la historia de las guerras napoleónicas. Las pinturas de Napoleón comenzaron a aparecer durante su campaña en Italia, la primera de las campañas que posicionaría a Napoleón como una persona famosa a los ojos de los franceses. Sin embargo, Napoleón ascendería por dos hechos importantes en los cuales se le dio el mando, en el sitio de Toulon en 1793, donde sería ascendido como general de brigada, y la segunda consistía en controlar una revuelta causada por simpatizantes de la monarquía que buscaban restaurar al rey Luis XVIII en el trono de Francia. Esta rebelión, acontecida en 1795, 2 años después de Toulon. Napoleón Bonaparte, nacido como Napoleón Buonaparte, era originario de la isla de Ajaccio, Córcega, que fue un territorio perteneciente a Génova, Italia, hasta que se le entregó a los franceses como parte de su territorio. La cultura predominante en aquel lugar era la italiana, y la familia de Napoleón era prácticamente de esa nacionalidad. De modo que Napoleón, a diferencia de lo que se cree, no era francés sino italiano. Había nacido en una isla perteneciente en esa época al dominio francés, pero en realidad su cultura y su idioma materno era el italiano. Solían decir por eso que el mejor general de Francia era italiano y el mejor general inglés era irlandés.
Su padre, Carlo Bonaparte, buscó que lo admitieran en el colegio militar, en donde Napoleón no era nada popular. De hecho, detestaba a los franceses y lo francés. Hablaba el idioma con un marcado acento italiano, y esto le hacía ser blanco de lo que hoy llamamos bullying. Lo que hacía que Napoleón fuese un niño y un joven muy aislado que prefería pasar su tiempo leyendo sobre historia, sobre todo la historia militar, de la cual obtendría buenos frutos con el tiempo. Quizás soñando en emular las proezas de Alejandro Magno, de Aníbal el Cartaginés o de Julio César. Tendría mucho de estos personajes históricos en el futuro. Además de ser bueno en historia, resultó ser bueno en otras materias como las matemáticas, la geografía. Napoleón por ello iría a la Academia Militar de París, reservada para hijos de la nobleza o de militares de alto rango, en donde no pararían las muestras de desprecio que sus compañeros mostraban hacia él, llamándolo en ocasiones espartano por su pobreza, pero él se sentía orgulloso de esa palabra y de su nación, de aquella isla que lo vio nacer. Napoleón finalmente se graduaría de la Academia Militar como subteniente de artillería. Napoleón ahora tenía más responsabilidades, pues debía cuidar de su familia al haber muerto casi al mismo tiempo de recibirse su padre, Carlo Bonaparte, a causa de un cáncer estomacal. Una enfermedad que sería, según se presume, a la vez aquella que terminaría con la vida del que sería emperador de Francia. Napoleón estaba desesperado, quería ascender de rango pero no podía, y la situación estaba muy calmada. Necesitaba una oportunidad para demostrar su valía, y esta oportunidad llegaría cuando en 1789 estalló la Revolución Francesa. El odio que sentía hacia Francia se había evaporado. Napoleón quería ver esa nación libre y gloriosa. Los primeros retratos del general fueron a raíz de la campaña de Italia, después de haber ganado la confianza del Directorio. El gobierno de Francia en ese entonces había sido nombrado general del ejército de Italia. Este cuadro representa a un joven general dirigiendo al ejército francés en la batalla del puente de Arcole, pintado por el artista Antoine-Jean Gros. Precisamente el título de la obra es Napoleón en el puente de Arcole. Esta batalla fue importante en la carrera de Napoleón, quien había sido enviado para representar un papel secundario, si no es que terciario, en la guerra contra los austriacos, mientras los generales principales llevaban la guerra hacia el este, a la misma Austria. Fue en la batalla de Arcole que los soldados comenzaron a estimar a su general. Napoleón, como podemos observar en este retrato, llevaba la bandera de la República Francesa mientras cargaba contra el enemigo, no solo siendo testigo de la acción como otros generales, sino guiando a sus soldados, exponiéndose como ellos, por lo que los soldados comenzaron a llamarlo desde entonces el Pequeño Cabo. No de forma irrespetuosa, sino más bien con mucho respeto, el respeto y cariño que se había ganado de sus soldados. Como la campaña de Italia no era la primordial, los recursos o suministros que recibía eran escasos, un ejército mal alimentado, sumamente pobre, con uniformes desgastados y pocos pertrechos, se convertirían en un ejército formidable al mando de Napoleón, quien les prometería riquezas y gloria. Las victorias contra el ejército austriaco y sus aliados italianos les dio los suministros que les hacían falta, y mientras la guerra en el frente principal no lograba los éxitos que se esperaban, en el sur, en el ejército que dirigía Napoleón, las victorias se incrementaban ganando terreno. Napoleón era bienvenido en algunas de las ciudades italianas, y como un gran admirador del arte, comenzó a enviar las obras italianas a Francia, así como reclutar artistas, creando la República Cisalpina, llevando al ejército francés casi a las puertas de Viena, y viéndose expuestos, los austríacos no tuvieron más remedio que capitular, así como ofrecer términos de rendición, con los conocidos como Tratados de Campo Formio, en los que Napoleón tuvo mucha injerencia, buscando que los austríacos firmaran un tratado que les afectaba, al mantener Napoleón los territorios conquistados por su habilidad militar. A raíz de esta campaña, la vida del joven general francés no sería la misma. Podemos observar las diferentes obras que pintaron en referencia a esta campaña, y en especial a esta batalla, que pese a no ser precisamente una victoria para Francia, lo fue para el general que había ganado el respeto de sus camaradas. Un joven general había ganado más que gloria, reconocimiento y respeto, no solo de sus soldados sino del pueblo francés. Napoleón diría lo siguiente: vi lo que podía llegar a ser. Sentí la tierra huir ante mí como si la llevara hasta el cielo. ¿Napoleón se sentía satisfecho con la gloria que logró en Italia? No. Quizás para una persona sin ambiciones esta campaña sería suficiente, pero para Napoleón la grandeza era una palabra pequeña. Necesitaba más, quizás una nueva campaña, una campaña en Egipto.
Napoleón se había vuelto un dolor de cabeza para el directorio. La cada vez mayor popularidad del general lo hacían una amenaza para su gobierno, de modo que apenas regresó de su campaña en Italia en 1797, fue aprobada una campaña en Egipto, con la principal intención de alejar el peligro que este personaje representaba para sus intereses. Para Napoleón, la campaña en Egipto era una perfecta oportunidad para asestar un golpe importante a la economía de sus mayores rivales, los ingleses. Inglaterra controlaba las tierras orientales de donde extraía varias riquezas. Si Francia tomaba Egipto, lograría embargar las riquezas provenientes de Oriente para Inglaterra, y ahora sería Francia la que se beneficiaría por aquella ruta comercial. Entonces mataba a dos pájaros de un tiro. Por una parte daba un golpe potente contra los ingleses y a la vez llenaba las arcas de Francia. Además de eso, el espíritu curioso de Napoleón lo hizo llevar consigo a varios científicos, hombres de conocimiento a Egipto, para desentrañar sus secretos, como el matemático Monge y el alumno de Lavoisier, Jean-Claude Baptiste Berthollet. Gracias a la expedición de Napoleón en Egipto, conocemos más de esta fascinante cultura perdida en la arena del desierto por miles de años. ¿Qué diría Napoleón observando las pirámides? Desde allí, 4000 años nos contemplan. El primer cuadro muestra a Napoleón en Egipto con algunos de sus comandantes. Precisamente el pintor Jean-Léon Gérôme lo llamaría así, General Bonaparte con sus comandantes en Egipto, en lo que parece una tormenta de arena, en donde a lomos de camellos son guiados por los locales. Fue pintada en 1863, dejándonos entrever cómo a años de su muerte, Napoleón seguía siendo inspiración de los artistas. Sobre esta expedición también escribiría un libro el escritor William Dietrich, llamado Las pirámides de Napoleón, una novela que nos narra la travesía de Ethan Gage, quien se embarcaría junto con Napoleón a Egipto, en una trama interesante en la búsqueda del libro de Thoth. También tenemos esta representación de Napoleón en Egipto titulada de esa manera y pintada por Ulpiano Checa, en donde vemos al general montado en su caballo observando las pirámides de Egipto y la Esfinge. Napoleón, como sabemos, no era indiferente a las campañas de Julio César y de Alejandro Magno en Egipto. Tratando de emularles, viajaría a ese místico país. Algo encontraría en él, al igual que los ídolos que buscaba imitar, eso nadie lo sabe. De nuevo el pintor Jean-Léon Gérôme, basándose en este suceso, pinta a Napoleón ante la Esfinge, título de esta obra. Pero nos encontramos en Egipto no solo para contemplar los bellos paisajes o desentrañar la historia y los misterios de una cultura milenaria, llevando consigo alrededor de 150 científicos y sabios, así como fundando el Instituto de Egipto, operativo hasta el día de hoy, sino que también es una campaña militar en donde 40.000 soldados están involucrados. La primera batalla que debe librar Napoleón y que está representada en esta pintura es la batalla de las pirámides, en donde se enfrenta no solo a los ingleses, sino a los mamelucos. La batalla de las pirámides es retratada por una gran cantidad de pintores. Cada uno de ellos nos representa la belleza de las pirámides de fondo, mientras se libra una batalla mortal entre los recién llegados franceses y los mamelucos. La batalla de las pirámides de Antoine Jean Gros es un reflejo de la victoria napoleónica en aquel acontecimiento. Las pirámides de fondo como testigos observan al ejército francés victorioso, viendo en primer plano al general Napoleón en su caballo, con la espada en alto mientras su ejército parece celebrar. Debajo de él se encuentran los derrotados soldados mamelucos, quienes al parecer están pidiendo clemencia. La otra pintura nos da una idea de la disposición de los ejércitos en esa batalla, pintada por Louis-François Lejeune en 1808. Quizás sea este cuadro el que mejor retrate la batalla de las pirámides y que romantice menos la figura de Napoleón, ya que muestra a los dos ejércitos sencillamente en el campo de batalla, sin poner a nadie como protagonista, más que la batalla en escena. Podemos distinguir a los dos ejércitos, tanto a los mamelucos como a los franceses y sus formaciones. De fondo observamos la belleza de las pirámides, pero esta vez están lejanas, apenas son visibles en un paisaje lleno de humo por los disparos de los mosquetes y de los cañones, mostrando cómo realmente fue todo. En una pintura hermosa, parece un paisaje en donde podemos encontrar quizás dos sentimientos encontrados, por un lado la hermosura de Egipto, el Nilo, las palmeras, las pirámides, pero por otro lado lo cruento de la guerra. También tenemos a la pintura de François-Louis Joseph, en donde las pirámides son más cercanas a los eventos, aunque solo podemos distinguir una de ellas en el caos del combate.
Vemos a Napoleón otra vez montado en su caballo con la espada desenvainada en la parte inferior derecha, junto con lo que parecen algunos de sus generales, y la bandera francesa con un tamaño enorme, incluso superando el tamaño de Napoleón y su caballo. La batalla de las pirámides se llevó a cabo el 21 de julio de 1798 entre las fuerzas francesas y las fuerzas de los mamelucos guiados por Murad Bey. Las tropas de Napoleón estaban cansadas y sedientas, contando para esta batalla con 21.000 hombres. Napoleón sabía que los mamelucos eran superiores en caballería, así es que formó a sus tropas en cuadro, con los pertrechos al centro de las formaciones. Murad Bey ordenó la carga en contra de los franceses, quienes se habían enardecido por un discurso de su general previo a la batalla, en donde diría su frase célebre: «Desde lo alto de estas pirámides, 40 siglos os contemplan». La superioridad armamentística causó estragos al ejército de los mamelucos, que cayeron ante los disparos de la fusilería francesa, más experta y preparada. Dessert cargó contra los mamelucos y estos huyeron en desbandada hacia el desierto. Napoleón había obtenido la victoria. Tras su victoria, Napoleón tuvo bajo su cargo el Cairo y el Bajo Egipto. Al oír de la derrota y la huida en desbandada de la legendaria caballería de los mamelucos, se dispersaron en Siria para reorganizarse. Napoleón había terminado con 700 años de mandato mameluco en Egipto. La siguiente pintura, también de Antoine Jean Gros, muestra la virtud napoleónica, llamada Bonaparte con los apestados, una evocación temprana del romanticismo. Napoleón toca a los leprosos, a los enfermos, incluso retirándose el guante para tocarlos con la mano desnuda, como si se tratara de Cristo curando a los enfermos. Esa sería la intención del autor, pues Napoleón se encuentra en aquellas tierras medioorientales como un mesías. El cuadro tiene la misma aura de la obra de Rembrandt, Cristo curando a los enfermos. Napoleón es asumido como una figura mesiánica, ya no solo como un hombre o un militar, sino como una divinidad. Esta pintura quizás esté inspirada precisamente en las enfermedades que tuvo que soportar el ejército francés en la campaña egipcia, pues muchos murieron de peste, diezmando a las tropas francesas. La batalla de la bahía de Abukir, sin embargo, terminaría con el sueño de mantener aquella conquista de Egipto, o mejor dicho, de aquella colonización de Egipto, pues enterados de los movimientos del general francés, los ingleses envían a su mejor almirante. Pues si bien Napoleón es un estratega nato en tierra, las fuerzas francesas en el mar son inferiores, y Nelson barre con la flota francesa, dificultando así la salida del mar para Napoleón y su ejército. Esta pintura muestra la destrucción del Orient en la batalla del Nilo. De los 14 barcos que Napoleón llevó a Egipto, 11 fueron destruidos, y de las 4 fragatas solo sobrevivieron 2. Los buques restantes tuvieron que retirarse, dejando a Napoleón y a su ejército a merced de los británicos. Napoleón, sin embargo, continuó con su campaña en contra de los mamelucos y de los británicos. Los turcos otomanos también entrarían en la guerra. Las mayores obras de Napoleón se centrarían en las reformas que impulsaría para los egipcios, que en ese entonces se encontraban en una situación deplorable, con calles sucias y caóticas. Las casas y las tiendas parecían verdaderas mazmorras. Napoleón entonces haría lo que nunca habían hecho los turcos: mejorar la ciudad del Cairo, construyendo hospitales, organizando un sistema de recolección de basura, así como trayendo el alumbrado público. Egipto sería una muestra temprana de lo que el gran general podía hacer como estadista y de lo que le esperaba a Francia en un futuro con sus acertadas decisiones en el ámbito político y social. Se ganaría el respeto y el apoyo de los árabes, promulgaría leyes para acabar con la esclavitud y el feudalismo, preservando de esa manera el derecho de los ciudadanos egipcios. Todas estas proclamas y mejoras les daría a conocer el pueblo egipcio por medio de una imprenta que había confiscado al Papa, con caracteres árabes, utilizada por primera vez en aquel lugar. Construiría a la vez escuelas, y su mayor ambición era reabrir el canal de Suez. También haría un censo en la población egipcia para poder recolectar impuestos de la misma, y sería extremadamente duro con aquellos que infringían las leyes. Sin embargo, pese a todas las reformas y bondades que los egipcios habían recibido, seguían siendo recelosos de la presencia de los franceses en sus tierras, a los cuales los veían como infieles. De modo que cuando el sultán otomano decretó una guerra santa en contra de los europeos, varios contingentes de egipcios se alzaron en contra de los franceses en una rebelión que Napoleón reprimiría duramente, bombardeando la ciudad, saqueando la mezquita de Al-Azhar y decapitando 80 de los cabecillas rebeldes. Napoleón era un ferviente admirador de Alejandro Magno, al cual quizás buscaba igualar, de modo que su ambición no solo estaba en Egipto, sino también en la India, a la que buscaba llegar con 13.000 soldados.
Sin embargo, el calor del desierto, la dificultad de llevar los suministros, hacía que la desesperación fuera común en los soldados y que incluso muchos de ellos llegaran a acabar con sus vidas. Eso aparte de la peste que había asolado el ejército napoleónico. Al llegar a la ciudad de Larich, la tomaron en tan solo 10 días, dirigiéndose posteriormente a Jaffa, encontrándose con una fuerte resistencia otomana que había retrasado sus planes, ya que Napoleón esperaba llegar a la India en 1800. En las ciudades turcas que los soldados franceses conquistaban, los saqueos y los abusos eran frecuentes, y una de las decisiones que más se le cuestionaría a Napoleón sería la ejecución de 3.000 prisioneros turcos a los cuales no podía alimentar y tampoco liberar. Asedio francés de Acre. Llegaron finalmente a la ciudad de San Juan de Acre, un viejo fortín de los cruzados en donde se encontraban de nuevo con la resistencia de los turcos liderados por Djesar Pachá. Con los suministros enviados por los británicos, Napoleón ordenaría 14 asaltos a la ciudad, siendo todos ellos infructuosos. A Djesar Pachá se le conocía como el carnicero, acabando con la vida de cientos de cristianos, los lanzaría en cajas al mar, llegando los cuerpos al campamento francés. Llegó el momento en el cual los soldados franceses se negaban a atacar la ciudad, combatiendo sobre los cuerpos caídos de sus camaradas insepultos que se comenzaban a apilar. Sin embargo, finalmente abrieron una brecha entre los muros de la ciudad y los soldados franceses masacraron a los enemigos. Después de la toma de dicho lugar, Napoleón se planteó la necesidad de regresar a Francia, pues la campaña estaba resultando más difícil de lo que había creído. Pero Napoleón no avanzaba por un solo lado, sino que había desplegado sus tropas para controlar los puntos importantes alrededor de Palestina, de modo que Junot tomaría Nazaret. Debió retirarse para reforzar a Clavot, quien estaba siendo sitiado en el monte Tabor. Entre los dos contingentes sumaban 2.000 hombres en contra de 25.000 árabes. Fueron 6 horas en las que estuvieron resistiendo con valor los ataques, y cuando ya lo veían todo perdido, llegaría Napoleón con su caballería y cañones, y en media hora había derrotado a los árabes. La situación en Egipto era crítica y Napoleón debió de convencerse de que una campaña para conquistar la India y arrebatársela a los ingleses resultaba ahora imposible, con miles de soldados muriendo por la enfermedad, abandonándolos a su suerte en Jaffa. Napoleón, experto también en la propaganda, que le servía para convertir el desastre en Egipto en una verdadera victoria, organizaría una entrada triunfal multitudinaria a la usanza de los antiguos emperadores romanos en el Cairo el 14 de junio de 1799. Sin embargo, Napoleón estaba en realidad acorralado, con los ingleses en la bahía de Abukir, hostigando a sus tropas y bloqueando sus salidas por mar, así como los turcos y los rusos unidos con los ingleses para mantener el cerco sobre Napoleón. Solo le quedaba una batalla desesperada para salir de este predicamento. Entonces ordenaría reagrupar las tropas en un solo punto. Debían de atacar a Abukir. Con sus tropas posicionadas y sus generales, Napoleón comenzó la batalla, logrando que los ingleses y los turcos se dispersaran. Ordenando la carga de la caballería dirigida por de Sykes y Murat, serían sin embargo repelidos por las tropas turcas de Mustafa Pachá. Mientras Napoleón discutía con de Sykes qué hacer, el Pachá saldría con un contingente de soldados ordenando decapitar a los soldados franceses vivos, heridos o muertos. Esto provocaría la ira de los soldados franceses, quienes a bayoneta calada y no sin dificultad lograrían tomar Abukir. Murat cortaría 3 dedos a Mustafa Pachá mientras le hacía la advertencia de que si volvía a cercenar a sus hombres, le cortaría partes más importantes de su cuerpo. Napoleón se embarcaría desde Abukir con sus mejores generales, dejando el desastre que había armado a Kleber. Dicen que ni siquiera se despidió de este por temor a sus reproches. Sin embargo, Kleber lograría mantener la situación en Egipto, llegando incluso a vencer a los turcos en Heliópolis, con su ejército desmotivado, maltrecho y sin suministros. Pero sería asesinado por un joven musulmán y tomaría su puesto el pintoresco general Menú, quien se había casado con una egipcia y se había convertido al Islam, queriendo hacer a Egipto un estado independiente. Sin embargo, claudicaría en 1801. Para los expertos, aún no se deciden si la campaña en Egipto era en realidad plausible o solo era una ambición descabellada de Napoleón, quien quería imitar a sus grandes héroes Alejandro Magno y Cayo Julio César, quienes habían conquistado Egipto. Sin embargo, los ingleses se tomaron muy en serio sus intenciones y parecía que la campaña sí era de peligro para los intereses británicos en la zona. De cualquier manera, sabemos que para Napoleón no había imposibles y que quizás con más hombres y suministros habría logrado su cometido. Egipto es considerada sin embargo una campaña fallida en cuestión de que los objetivos no se cumplieron.
El Cairo no fue francés mucho tiempo, Egipto no perteneció a Francia, no se llegó a la India y solo se dejaron miles de soldados muertos en las arenas del desierto. Sin embargo, a la vez es considerada como la derrota más victoriosa de Napoleón, puesto que los científicos que había llevado a Egipto habían desentrañado grandes misterios de una civilización perdida en las arenas del desierto, comprendiendo incluso el significado de los jeroglíficos egipcios, trayendo a Napoleón consigo varios objetos egipcios olvidados por el tiempo, que impresionarían a los franceses, quienes vieron el regreso de Napoleón a Francia como un regreso triunfal y no como el fracaso que militarmente fue. Napoleón tendría ahora una nueva ambición, hacerse con el poder de Francia. Las victorias logradas en Italia y su expedición en Egipto habían hecho popular al pequeño cabo, quien ahora emprendería el camino al poder, al buscar la deposición de la directiva en la creación de un nuevo gobierno consular, para lo cual requería de aliados. Napoleón tenía a su disposición al ejército, pero le haría falta el apoyo político, el cual consiguió con dos políticos franceses. Por un lado, Roger Ducos y Joseph Sieyès. El 18 brumario se votaría el nuevo sistema de gobierno, siendo convocados con la excusa de que el gobierno revolucionario corría peligro por una conspiración de los jacobinos. El Consejo de Ancianos aceptaría reunirse en Saint-Cloud por motivos de seguridad. Sin embargo, al día siguiente, Napoleón secuestraría a la asamblea y ayudado a la vez por la coacción de sus militares y por su hermano Lucien, quien era presidente del Consejo, consiguiendo que votaran a favor de la creación del consulado, cuyos representantes serían Roger Ducos, Joseph Sieyès y por supuesto él, en el conocido como triunvirato. El verdadero gobernante de Francia sería en realidad Napoleón. Este título le allanaría el camino para convertirse posteriormente en el emperador de Francia, pero antes Napoleón le debía hacer frente a una nueva coalición en su contra. La coalición se volvería a unir para combatir el consulado de Napoleón, esta vez constituida por el Sacro Imperio Germánico, el Imperio Austriaco, Inglaterra y Nápoles. La estrategia de los aliados era invadir el norte de Italia y por allí llegar a Francia, mientras que Inglaterra establecería un cerco en el Mediterráneo para evitar que los franceses enviaran tropas desde Malta hacia Italia. Napoleón entonces partiría para defender sus posiciones en Italia y confiaba en el efecto sorpresa al atravesar con su ejército los Alpes, como en su momento lo habría de hacer uno de los generales más importantes de la historia, Aníbal Barca, de quien seguramente se había inspirado para esta hazaña. Las pinturas que se muestran son unas de las más conocidas del general francés, pintadas por su pintor de cabecera, Jacques-Louis David, quien sería recurrentemente el que retrataría las pinturas más conocidas de Napoleón. Esta vez sería por encargo del rey Carlos IV de España, que en una acción de amistad hacia el emperador francés encargaría esta obra al mencionado pintor para colgarla en el Palacio Real de Madrid. Napoleón ordenaría otras réplicas para poder colgarlas en diferentes lugares como el Palacio de Saint-Cloud, la Biblioteca de los Inválidos y el Palacio de la República Cisalpina en Milán. Napoleón cruzando los Alpes es una de las obras fundamentales del bonapartismo, idealizando el gran personaje que era Napoleón, como un héroe que junto con su ejército atraviesa el dificultoso terreno para emboscar a los enemigos, el elegido que traerá a Francia la gloria. La pintura, por supuesto, como mencioné, está completamente idealizada y eleva a Napoleón como si fuese un héroe griego o romano, como un personaje mitológico o divino, pero la realidad distaba mucho de ser la que observamos en aquel cuadro, y nos daría una visión más realista de lo que en verdad ocurrió el pintor Paul Delaroche, quien pintaría a Napoleón en los lomos de un burro, mucho menos idealizado. Sin embargo, no era intención del artista hacer de menos al general, pues aún en este retrato no se puede ocultar la grandeza de la proeza de Napoleón. Quizás no estaban tan alejados de sus suposiciones respecto a Napoleón, pues llegando a Italia enfrentaría a los austríacos en dos batallas puntuales que le darían la victoria, la batalla de Montebello y la de Marengo. La batalla de Marengo, pese a que fue una victoria para Napoleón, fue difícil, y la pérdida del general de Saix fue dolorosa para Napoleón y su ejército. Se dice que ante su cadáver Napoleón preferiría las siguientes palabras: «Yo te hubiera hecho príncipe». Napoleón retornaría gloriosamente a París el 2 de julio y sería recibido con alegría por el pueblo parisino. No quedaban dudas de que Napoleón era el salvador de Francia. Ningún otro general había logrado la derrota definitiva de una coalición como lo había logrado él. Su suerte no lo había abandonado, o quizás su genio. Esta victoria le serviría para tomar un respiro y para elevarse aún más en el poder de Francia.
Al siguiente periodo se le conocería como Guerras del Consulado, en donde Napoleón comenzaría una campaña contra los austríacos, quienes seguían causando problemas para el recién creado consulado francés. Las batallas que se libraron en terreno austríaco fueron dirigidas por los generales Michel Ney, Moreau, Grouchy y Richepanse, encontrándose en la batalla de Hohenlinden, derrotando a los austríacos dirigidos por el general Rich y Latour, así como Kienmayer. Los austríacos después de la batalla serían perseguidos hasta llegar a escasos 80 kilómetros de Viena, en donde el archiduque Carlos solicitó un armisticio que el general Moreau concedió el 25 de diciembre de ese año. Napoleón Bonaparte tenía enemigos, es evidente. Un hombre con tal poder y reputación no era bien visto por todos, sobre todo aquellos que no simpatizaban con su forma de gobernar, como los monarquistas y los jacobinos, quienes vieron su oportunidad de deshacerse del general, y ahora cónsul de Francia, la víspera de Navidad de 1800. Ese día, Napoleón se dirigía a la Ópera de París a ver una función de La Creación, obra de Haydn, que se estrenaba esa noche. Ordenando a su cochero arrear a los caballos para no llegar tarde, un destello se produjo de repente. La bomba estallaría costando la vida de varias personas. Sin embargo, no cumplió su objetivo, ya que Napoleón resultó ileso del incidente. Pronto tomaría venganza del acto en cuestión. Las negociaciones, sin embargo, con los austríacos fueron muy fructíferas para los franceses, pues los austríacos debieron de ceder varias de sus posesiones en Italia, Bélgica y Luxemburgo, así como todo el territorio alemán del oeste del Rin. Napoleón tenía un solo enemigo, Inglaterra, pues la mayor parte de las coaliciones en contra de la Francia revolucionaria serían financiadas y comenzadas por los ingleses. De modo que uno de sus sueños o ambiciones era la invasión de Inglaterra, para lo cual estaba organizando su armada y ejército. El problema es que Napoleón sabía cómo combatir en tierra, pero él mismo se reconocía como un amateur en cuestión naval, y sabía que los ingleses tenían una fuerte armada dirigida por uno de sus almirantes más competentes, que le había dado muchos problemas con anterioridad, el almirante Lord Horatio Nelson. La paz firmada en Amiens entre las dos potencias que daba fin a la segunda coalición no duraría mucho, y los británicos nuevamente se lanzarían a la guerra contra Francia en 1803, bloqueando los puertos franceses. Napoleón respondería por medio del bloqueo continental hacia los ingleses. Para ello envió a Mortier a invadir el electorado de Hannover, perteneciente al rey de Inglaterra. Hannover se rendiría casi sin ninguna resistencia, entregando sus suministros militares a los franceses. A pesar de estar en guerra, los franceses y los ingleses tuvieron pocos enfrentamientos en ese momento, con escaramuzas ocasionales en el mar. Sabiendo Napoleón la enorme diferencia entre la marina francesa y la inglesa, la mayoría de los barcos franceses permanecían anclados en los puertos. La única solución que Napoleón encontraba para sus altercados con Inglaterra era la invasión y aniquilación definitiva de la isla, pero sabía que requeriría muchos recursos para lograrlo. Pensaba que tendría éxito en esta invasión por el hecho de que la densidad poblacional de Inglaterra no era muy grande, de modo que con una invasión la resistencia que encontraría no sería tan enorme. El financiamiento que necesitaba para construir su armada y un ejército en condiciones lo obtendría de la venta de Luisiana, vendiéndole en 60 millones de francos, con los cuales pensaba reclutar 200,000 soldados. Irónicamente, los estadounidenses acordarían la compra de Luisiana por medio de un banco inglés que le daría los recursos para invadir Inglaterra. El ejército, así como la armada de invasión, se concentrarían en Boulogne. Los ingleses estaban completamente al tanto de las intenciones de Napoleón, de modo que el factor sorpresa que se requería para esta campaña no se había cumplido. A raíz de un ataque que se produjo a la flota española por parte de la flota inglesa, en donde se cobraría la vida de 270 marineros españoles, España se aliaría finalmente a Napoleón en contra de Inglaterra. Después de eso, en el año 1805, ratificada la alianza entre España y Francia para invadir Inglaterra, se sucederían algunas batallas navales que se considerarían decisivas, ahora con una flota conjunta franco-española. En 1803, Napoleón emitió un decreto por el cual tomaba el cargo de emperador de Francia. Gobernando como Napoleón I, el 2 de diciembre de 1804, Napoleón Bonaparte sería coronado por él mismo como emperador de Francia, con la bendición del Papa Pío VII, rompiendo la tradición de ser coronado por el mismo Papa, para distanciarse de sus enemigos los reyes borbónicos. Asimismo, coronaría a su esposa Joséphine como emperatriz de Francia, en una ceremonia que se llevó a cabo en Notre Dame. La pintura que representa este momento es la conocida pintura de Jacques Louis David,
en donde retrataría a varios de los personajes importantes que estuvieron presentes en aquella ceremonia, como el Papa Pío VII, quien estaría detrás de Napoleón, mientras este coronaba a su esposa como emperatriz de Francia. Asimismo, la familia del emperador francés, Luis y José Bonaparte, así como su madre Leticia Ramolino y sus hermanas. El propio pintor se representa en la pintura en el área de la tribuna. La Armada española y francesa unidas con la intención de invadir Inglaterra, solo se interponía en su camino la Armada inglesa y un almirante que ya les había causado dificultades en el pasado, Lord Horatio Nelson. Las armadas se enfrentaron por primera vez en el Cabo Finisterre, el 22 de julio de 1805. A las 17:30 horas, las dos flotas quedaron una en línea frente a la otra, comenzando el ataque. La espesa niebla no dejaba ver a los enemigos y solo se observaban las ráfagas de los cañones disparando contra el enemigo. Pronto los buques británicos habían dejado fuera de combate a varios barcos españoles. Villeneuve, el almirante francés, había quedado rezagado con 6 buques en la retaguardia, pero no ordenó ningún movimiento que hubiese dado ventaja a la armada hispano-franca, como intentar doblar a la retaguardia británica para atacarlos a 2 fuegos, sino que en vez de eso ordenó mantener la línea. Fueron 3 horas las que estuvieron combatiendo. Los británicos se hicieron de 2 naves españolas que habían arriado la bandera al quedar incapacitadas para seguir luchando. La batalla no había dejado ganadores claros y ambos, tanto Villeneuve como Calder, reclamaban para sí la victoria. Calder, sin embargo, sería removido de su cargo y se enfrentaría a un consejo de guerra por no haber reanudado la batalla los días 23 y 24 de julio y destruir la flota franco-española. No volvería a servir en el mar. La última esperanza de Napoleón era una victoria de la armada española y francesas que le dieran la oportunidad de hacer realidad sus planes de invasión. Sin embargo, la última batalla naval entre las dos fuerzas combinadas y la armada británica terminaría para siempre con sus aspiraciones. El 21 de octubre de 1805, cerca de la provincia de Cádiz, España, se produce la conocida batalla naval de Trafalgar, el enfrentamiento definitivo entre franceses y españoles contra los ingleses, dirigida esta vez por Lord Horatio Nelson en persona, quien había explicado reiteradas veces el plan de la batalla, por lo que cada capitán tenía entendido lo que debía de realizar aquel día. Lord Horatio Nelson dio la orden de formar 2 columnas. Al principio, los primeros barcos ingleses sufrirían graves daños, pero después lograrían desarticular la flota franco-española. Posteriormente, al dar esa orden, izaría 2 banderas con el mensaje: Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber. Y por último, una orden táctica: atacar al enemigo de cerca. La táctica de Nelson consistía en atravesar la línea de buques franceses y españoles, de modo que quedaran los barcos ingleses muy cerca de ellos, disparando con todo a quemarropa. Los errores que cometería Villeneuve en el comando de la flota francesa favorecerían a que la táctica de Nelson surtiera efecto. La táctica de los aliados hispano-franceses era atacar el velamen de los barcos ingleses para reducir su maniobrabilidad, mientras que los ingleses atacaban el casco para causar bajas y destrozos en los barcos enemigos, resultando esta ser una táctica más eficaz. Lord Horatio Nelson buscaba el buque en el que se encontraba Villeneuve. Sin embargo, al no encontrarlo, se dirigió hacia el buque el Santísima Trinidad, que era el buque más grande de la armada franco-española. Pensando que allí se encontraba el almirante francés, abrió fuego. Presintiendo el peligro en el que se encontraba el almirante Nelson, el Victory viró para enfrentarse al buque menos poderoso de la flota enemiga, el Redoutable. Sin embargo, los fusileros franceses resultaron muy hábiles, produciendo una gran cantidad de bajas al buque inglés. Nelson, quien se paseaba en la cubierta del barco, de repente caería herido por la fusilería francesa. Un disparo le había alcanzado en la espina dorsal. Finalmente, la batalla de Trafalgar resultaría en la última victoria de Lord Horatio Nelson, quien, como diría, había dado su vida por la patria y en cumplimiento de su deber. Los ingleses no habían perdido ningún barco, aunque habían resultado dañados muchos de ellos. Sin embargo, con la clara victoria inglesa sobre sus enemigos franco-españoles, que perdieron varios de sus buques, inclusive 18 barcos capturados por los ingleses, de los cuales solo sobrevivieron 4 a una tormenta, la flota de los aliados ya no podía permitirse ninguna invasión hacia Inglaterra, terminando con los sueños de Napoleón de doblegar en su propia tierra a los ingleses. La batalla de Trafalgar tuvo múltiples consecuencias, entre ellas la muerte del comandante de la flota española, Federico Gravina, meses después de la batalla por heridas causadas por la misma, mientras que el artífice del desastre, el comandante de la flota franco-española, Charles Villeneuve,
sería apresado por los británicos y posteriormente, al ser liberado, se suicidaría de regreso a París. Aunque algunos creen que el emperador lo mandó matar, para los españoles fue un golpe devastador, aunque se pudieron recuperar de esta derrota infligida por los ingleses, que habría de herir el orgullo de la Marina española, la cual se reconocía como la más poderosa del mundo desde el siglo XV. Fue en esta batalla que se vio superada por la Marina inglesa. La batalla de Trafalgar tuvo más consecuencias de las que se cree, pues es el preludio de la caída de Napoleón y el inicio de la independencia de las Américas, al no haber una flota española que se comunicara con sus colonias ultramarinas, así como la disminución en la fabricación de naves, era la oportunidad perfecta para deshacerse del yugo español. Con la disminución del personal de marina y de los buques de guerra españoles, España ya no era la potencia marina de antaño y se agravó su hacienda pública por la interrupción de la llegada de caudales a la península, es decir, de barcos cargados con materiales preciosos, como monedas, oro, plata, etc. Napoleón ya se había hecho a la idea de que su invasión a Inglaterra no era posible, un mes antes incluso de la batalla de Trafalgar. Sin embargo, la derrota de Villeneuve y la aparente imposibilidad de derrotar a la poderosa marina inglesa le hacían ver más patentemente esta situación. Aún debía sortear las aguas del Canal de la Mancha si quería invadir Inglaterra, y por ahora parecía eso una ilusión. Además de que Inglaterra no solo tenía una armada poderosa, sino aliados en el continente que no estaban muy conformes con los tratados de paz firmados con anterioridad, que les habían hecho perder un gran territorio. Además de que Napoleón seguía siendo una amenaza y las ideas que promulgaba aún más para la estabilidad de los reyes y de sus sociedades. Ahora la amenaza venía por tierra, una nueva coalición en contra del emperador, de la mano de Rusia y Austria, quienes ya marchaban hacia Francia. El ejército napoleónico con su impresionante velocidad llegaría con enorme rapidez hacia Alemania. La velocidad del gran ejército de Napoleón era impresionante, con 5 minutos de descanso por cada hora de marcha, sin depender de los pesados carros de suministros que hacían más lentos a los ejércitos. Los soldados de Francia serían conocidos de ahora en adelante como el Gran Ejército. El primer encuentro que tendría Napoleón y su ejército con los austríacos sería la batalla de Haslach-Jungingen, en donde se enfrentaría al general Karl Mack von Leiberich, con una rotunda victoria del ejército francés sobre el austríaco. Mack estaba abatido por la aplastante y humillante derrota. Sin embargo, Napoleón no estaba del todo contento con la batalla y reprendió a Murat y a Ney por sus errores tácticos, pero sabía que aún quedaba trabajo por hacer, ya que Mack aún poseía una fuerza considerable de tropas, de modo que lo siguiente era rodearlo y acabar con los austríacos. Sus órdenes fueron simples: nadie debe de escapar. En la batalla de Elchingen, Napoleón finalmente destruiría a los austríacos, haciendo que sus fuerzas no estuvieran en condiciones de una batalla. Habían perdido una gran cantidad de hombres, y no solo eso, sino que la moral de los austríacos estaba completamente hundida, con 4 derrotas consecutivas contra los franceses. Napoleón había quedado encantado con el resultado de la batalla. El ejército napoleónico y Napoleón en persona habían llegado a Ulm, rodeando al ejército austríaco, quienes habían perdido las esperanzas de escapar por el Danubio. Los franceses comenzaron el asedio de Ulm. Con los cañones capturados comenzaron un bombardeo sobre la ciudad. Napoleón había enviado un emisario a Mack para exigirle la rendición de Austria. Mack estaba en una situación desesperada, se le acababan las opciones y parecía no llegar refuerzos para hacer cambiar la situación, de modo que acordaría la rendición si el 25 de octubre no llegaban refuerzos a auxiliarlo. El hostigamiento que hacían los mariscales de Napoleón era tal que los 6.000 hombres de caballería que restaban del ejército austríaco, solo 6 pudieron escapar. Murat logró apropiarse de las provisiones militares de los austríacos. La debacle de Austria era completa. Mack finalmente decidiría rendirse 5 días antes de lo que había previsto, el 20 de octubre. Había perdido toda esperanza de que Kutuzov y sus soldados llegaran a apoyarlo. Los soldados austríacos salieron, mientras el gran ejército estaba dispuesto en semicírculo, presenciando la capitulación de sus enemigos. La noticia de la rendición no podía creerse por parte de los ingleses y de los mismos austríacos, lanzándose acusaciones de traición y cobardía. Mack sería sometido a corte marcial y sería condenado a muerte, lo cual no se llevaría a cabo. El general Kutuzov no podía creer la historia cuando un soldado austríaco llamándose a sí mismo Mack entró en su cuartel general informándole del desastre en Ulm.
Cuando las cortes europeas se enteraron, los franceses se llenaron de júbilo. Un eufórico Bonaparte declaró en sus boletines: 30.000 hombres, entre ellos 2.000 de caballería, junto con 60 cañones y 40 estandartes, han caído en manos de los vencedores. Desde el comienzo de la guerra, el número total de prisioneros tomados se puede evaluar en 60.000, el número de estandartes en 80, sin enumerar los trenes de artillería o equipajes. Nunca las victorias han sido tan completas y menos costosas. La campaña en Ulm es recordada por ser una de las más grandes obras maestras de la estrategia militar en la historia. Los austríacos perderían en esa campaña 60.000 hombres, en su mayoría se rindieron. En contraste, las pérdidas francesas solo ascendían a 3.000 hombres. Una hazaña verdaderamente increíble. Los asombrados soldados franceses se jactaron. El emperador ha encontrado una nueva forma de hacer la guerra. Nos hace usar nuestras piernas en lugar de nuestras bayonetas. Sin embargo, pese al enorme éxito militar obtenido en contra de los austríacos, la coalición aún no estaba derrotada. Los rusos ya se dirigían hacia Napoleón y los ingleses habían derrotado a la flota francesa en la batalla de Trafalgar. Napoleón entraría triunfante en Viena luego de enfrentarse en pequeñas escaramuzas contra el ejército ruso de Kutuzov, al cual perseguiría. La batalla decisiva se llevaría a cabo a 80 kilómetros de Viena, en Austerlitz. Napoleón ahora debía concentrarse en los rusos, quienes venían con una fuerza de 27.000 hombres, con 11.000 más siguiéndolos de cerca. Los austríacos, sin embargo, aún no se habían dado por vencidos y el ejército que logró escapar se reagruparía. Prusia finalmente había decidido apoyar a los aliados y movilizó 200.000 hombres. La coalición todavía estaba en condiciones de lanzar al emperador de Francia alrededor de 400.000 hombres para derrotarlo. Kutuzov se retiraba. No había mordido el anzuelo de quedarse a defender Viena como lo esperaba Napoleón, quien comenzaría una persecución del ejército ruso. Tras varios contratiempos producidos en ocasiones por causa de sus subordinados, fallarían en el intento de emboscar al ejército ruso que se había unido con el zar y con las demás fuerzas aliadas. Napoleón ahora se encontraba en inferioridad numérica y todo se decidiría el 2 de diciembre de 1805 en la batalla de Austerlitz, también conocida como la batalla de los tres emperadores. En ella se enfrentarían las fuerzas del emperador Napoleón contra el zar Alejandro y el emperador de Austria, Francisco José. La inferioridad de Napoleón y de sus fuerzas era sorprendente. Los austríacos y los rusos se habían unido en su contra, además del desembarco de fuerzas expedicionarias suecas, rusas, británicas y napolitanas. Estaban preparadas para tomar la ofensiva. Napoleón sabía que solamente tenía una oportunidad, forzando a los aliados a enfrentarlo en una batalla final, al igual que el general Kutuzov, que estaba al mando del ejército ruso y el remanente del austríaco. Napoleón entonces urdiría un plan para poder derrotar a sus enemigos, fingiendo que estaba en una situación de debilidad y que quería una paz negociada. Solo 53.000 soldados fueron apostados en el camino de Austerlitz para llamar la atención del ejército enemigo, ya que las fuerzas enemigas en ese momento eran de 89.000 soldados, lo que los ponía en superioridad para intentar un ataque, sin saber que los refuerzos franceses ya estaban cerca para proporcionar apoyo, solo esperando una orden para atacar, aumentando las fuerzas francesas a 75.000, lo que reducía la desventaja numérica. El emperador de Austria, Francisco I, habría ofrecido términos de paz a los que Napoleón se veía muy entusiasmado en aceptar. Esto y la derrota de la caballería francesa, así como el abandono de los altos de Pratzen, convencería al enemigo de la debilidad francesa. Estaban listos para atacar, sin saber que todo era parte del plan de Napoleón. El 29 de noviembre, Napoleón solicitaría una entrevista con el zar Alejandro I, enviando a uno de sus ayudantes. Napoleón se veía visiblemente angustiado y ansioso. Ese fue el reporte que entregaría al zar, con las siguientes palabras: el ejército francés está en vísperas de su perdición. El plan resultó un éxito. Los austríacos apoyaron la idea de atacar inmediatamente, y esta idea contagió al zar, siendo rechazadas las preocupaciones de Kutuzov, y las fuerzas aliadas entonces caerían en la trampa. Para la gran batalla, Napoleón había reunido 72.000 soldados y 157 cañones. 7.000 soldados al mando de Davout habían sido llamados para reforzar al ejército, pero aún se encontraban lejos, mientras que los aliados contaban con alrededor de 85.000 soldados y 318 cañones, por lo que la inferioridad de números era patente. Inclusive el mismo Napoleón tenía dudas acerca de obtener la victoria en la batalla, hasta el punto de enviar una carta a su ministro de Asuntos Exteriores, Maurice de Talleyrand, pidiéndole que no le dijera a nadie acerca de la batalla que se iba a llevar a cabo.
Lo único que preocupaba a Napoleón antes de la batalla era que Davout llegase a tiempo con la fuerza restante. Lo que ocurriría en la noche de ese 1 de diciembre, los aliados habían tomado sus posiciones y parecía que todo iba acorde al plan. Napoleón se frotó las manos y diría lo siguiente: en 24 horas, ese ejército será mío. Los preparativos en el ejército aliado también se llevaron a cabo, mientras el emperador Francisco y Kutuzov sugerían prudencia ante la posibilidad de una estratagema de Napoleón. El zar Alejandro y el jefe del Estado Mayor austriaco, Franz von Weirother, estaban entusiasmados en el ataque. Era tanto su entusiasmo que el zar le quitó la autoridad a Kutuzov, pese a ser este el comandante en jefe, y se la dio a Franz. La estrategia sería atacar el flanco derecho de Napoleón, que era el más vulnerable, y hacer ataques en el flanco izquierdo como distracción. Plan que Napoleón conocía a la perfección, puesto que había disminuido su flanco derecho precisamente para atraer el ataque aliado hacia ese flanco, mientras el enemigo descuidaba sus posiciones en el centro y la derecha. El resultado de la batalla fue la victoria de Napoleón Bonaparte, después de una encarnizada batalla en donde el ejército francés tomó las posiciones de los aliados, quienes huían en desbandada, produciéndose uno de los hechos más famosos y terribles de la batalla de Austerlitz. Las fuerzas rusas que huían hacia Viena corrían sobre los estanques helados de Saint-Jean. La artillería francesa los atacó y provocó que el hielo se quebrara, por lo que muchos hombres se ahogaron en sus aguas. E igualmente resultó en pérdidas materiales al hundirse decenas de piezas de artillería aliadas. Las estimaciones de los muertos en el estanque difieren. Algunos dicen que de 200 a 2000 hombres murieron y que de 38 a más de 100 piezas de artillería fueron recuperadas. Esto ocurrió porque Napoleón exageró el incidente, pero se cree que los números son totalmente ficticios, ya que al drenar el agua por órdenes del emperador, solo se encontraron 3 cadáveres y unos 150 caballos. La batalla de Austerlitz, o la de los 3 emperadores, había terminado. La pérdida de los aliados había resultado catastrófica, con alrededor de 15.000 muertos y heridos, 12.000 prisioneros, 197 cañones perdidos. En cambio, los franceses habían tenido 1.300 soldados muertos y 7.000 heridos, así como 537 prisioneros. La gran victoria se recibió con delirio en París, ya que pocos días antes la nación estaba al borde del colapso financiero. Napoleón le escribiría a Josephine: he vencido al ejército austroruso comandado por 2 emperadores. Estoy un poco cansado. Un abrazo. Quizás el mejor resumen de la derrota de los aliados la haría el zar Alejandro. 2 días después, Francia y Austria firmaron una tregua. Posteriormente, 22 días después, se firmaría el Tratado de Presburgo. Austria accedería a reconocer los territorios conquistados por los franceses, así como ceder tierras a Baviera, Württemberg y Baden, aliados de Napoleón. Pagar 40 millones de francos en indemnizaciones de guerra y entregar Venecia al Reino de Italia. A los rusos se les permitió regresar a sus tierras y las fuerzas francesas acamparon en el sur de Alemania. El Sacro Imperio Romano Germánico desapareció en 1806, creando Napoleón la Confederación del Rin, compuesto de una serie de estados alemanes en la frontera entre Francia y Prusia. Esto lo verían los alemanes como una afrenta a su condición de principal potencia de Europa Central, y emprenderían la guerra contra Napoleón en 1806. Los cañones confiscados en Austerlitz servirían para hacer la columna Vendôme en París, una columna conmemorativa de este acontecimiento, coronada con Napoleón hasta la cima como un emperador romano. Las noticias de la victoria napoleónica en Austerlitz tardaron en llegar a Inglaterra y fueron descartadas en un principio como un rumor, e incluso se llegó a decir que los aliados habían vencido a Napoleón. Pero tras la firma de paz con Austria no quedaban dudas de que la victoria había sido para Napoleón. William Pitt, el artífice de la tercera coalición, había muerto poco tiempo después por una enfermedad y el desconsuelo de la derrota. Los ingleses continuarían amenazantes en contra de la Francia napoleónica, estableciendo bloqueos marítimos. No todo en la vida de Napoleón serían las batallas, pues no solo era un excelente estratega y militar como lo hemos notado, sino a la vez un magnífico estadista, pues todo lo realizado en el Cairo y en el norte de Italia, en la que fue la República Cisalpina, sería solo una muestra de lo que Napoleón habría de hacer con Francia, ya que llenó las arcas del país que estaban vacías, pacificó el país después de los enfrentamientos caóticos entre los jacobinos y los monarquistas, así como implementar reformas que trajeron consigo todo el esplendor de la Ilustración a Francia.
Las guerras que se lucharon no solo servían como una forma de defender Francia del enemigo, que estaba dispuesto a acabar con los revolucionarios y las ideas de la Revolución Francesa, sino que también servía para expandir y propagar esas ideas en cada país europeo. Era por eso que Napoleón era tan odiado y repudiado por los otros emperadores. Sus reformas eran revolucionarias. El Código Napoleónico, un código civil que ordenaba la vida de los franceses y otorgaba legalidad a lo que antes no la tenía, fue un documento avanzado para su tiempo que otros países adoptarían como propio. Por ello, las guerras napoleónicas también serían llamadas guerras de la Revolución. La intromisión de Napoleón en territorio alemán, sin siquiera consultar a Prusia, era inadmisible. Antes de la Confederación del Rin, el emperador de Prusia, Friedrich Wilhelm, estaba planeando hacer su propia confederación llamada la Alianza Alemana del Norte. Por si eso fuera poco, se había rumorado que Napoleón estaba intentando entregar territorio polaco de Prusia a Rusia. Eso, aunado a la ejecución de un nacionalista alemán por publicar un panfleto que atacaba fuertemente a Napoleón, fueron los que finalmente colmarían a los prusianos para declarar la guerra a Francia. Una nueva alianza se había orquestado. Prusia, Rusia y Gran Bretaña se unirían en una nueva coalición, conocida como la Cuarta Coalición en contra de Napoleón. Napoleón no podía creer la noticia de que Prusia quisiera una guerra, sobre todo porque el grueso de su ejército permanecía en Alemania, y no pensaba que Prusia se lanzaría a la guerra sin aliados. Pero las tensiones aumentaron y fueron notorias para ambas naciones cuando guardias prusianos comenzaron a afilar sus sables enfrente de la embajada francesa en Berlín, el 6 de septiembre de 1806. Para sorpresa de Napoleón, los prusianos decidieron atacar antes de la llegada de sus aliados rusos, tomando Sajonia. Napoleón enviaría un ultimátum a Prusia de abandonar Sajonia de inmediato o de lo contrario les declararía la guerra. Al no recibir respuesta formalmente, Napoleón declaraba la guerra a Prusia el 18 de septiembre de 1806. El ejército prusiano conservaba los métodos de Federico el Grande, creían en la superioridad de su ejército y no creían que la Grande Armée fuera rival. La primera batalla fue en Saalfeld, en donde los prusianos perdieron 3.000 hombres y 20 cañones, además de la muerte del príncipe prusiano Luis Fernando, mientras que los franceses apenas alcanzaron las 200 bajas, siguiendo su avance hacia Leipzig. Una de las batallas más importantes de la campaña de Napoleón en Prusia sería la batalla de Jena, el 14 de octubre de 1806. Los prusianos sufrieron una derrota aplastante, teniendo 11.000 bajas y 15.000 prisioneros, casi la mitad de su fuerza comprendida en Jena. Los franceses perdieron 5.000 hombres. Fue en esa ciudad en la cual Hegel vería a Napoleón y expresaría una frase que se ha vuelto legendaria en este canal: «He visto al espíritu del mundo montado en su caballo». Precisamente Hegel había terminado su obra La fenomenología del espíritu ese mismo año de 1806. Un día antes de la batalla, el 13 de octubre, salió con sus discípulos, y cuál sería su sorpresa al ver frente a él a Napoleón cabalgando para hacer un reconocimiento. Acababa de escribir el libro que describía el proceso total del espíritu del mundo y encontrárselo frente a él, el hombre que lo encarnaba en ese momento de la historia. Napoleón no le prestaría atención, quizás nunca llegaría a saber lo que había sucedido entre él y aquel oscuro profesor que lo miraba al helado. Flanqueado por sus dos alumnos, echó una mirada al horizonte como si tomase posesión del mundo y se alejó a galope, seguido de su escolta, y perdiéndose entre la espesura de las colinas. Pero este encuentro había causado una gran impresión a Hegel, quien le escribiría a su amigo narrándole lo siguiente: «Hoy he visto al emperador, ese espíritu del mundo, salir de la ciudad para efectuar un reconocimiento. Es efectivamente una solución maravillosa ver a semejante hombre que, concentrado aquí en un punto, montado en su caballo, se extiende por el mundo y lo domina». Napoleón se enteraría posteriormente que no se había enfrentado al grueso del ejército prusiano, sino que Davout, uno de sus mariscales, había luchado con la fuerza principal prusiana y los había derrotado. Davout había vencido en una de las batallas más notables de las guerras napoleónicas. No solo había mantenido la posición, sino que había derrotado a un ejército que estaba en superioridad numérica de 2-1. Al inicio, al leer los informes, Napoleón no podía creer en ellos, pero tuvo que aceptar después que él no había luchado la batalla más importante del día, sino que su subordinado Davout había logrado una victoria aún más insigne en Auerstadt, y la que quizás sería, junto con la de Jena, la que definiría la situación de Prusia en la guerra. En el boletín, Napoleón hizo constar lo siguiente: «A nuestra derecha, el cuerpo del mariscal Davout realizó maravillas. No solo contuvo, sino que hizo retroceder y derrotó, durante más de 3 leguas,
al grueso de las tropas enemigas que debían desembocar en Kösen. Aunque exagerados estos informes, Napoleón estaba en deuda con Davout. Sin la victoria de su mariscal, la victoria en Jena hubiera perdido algo de relevancia. El 27 de octubre, Napoleón entraría en Berlín vitoriado por los berlineses. Las consecuencias de la campaña en Prusia fueron 65.000 soldados prusianos muertos, incluyendo la pérdida de 2 miembros de la familia real. Perdieron otros 150.000 prisioneros, más de 4.000 piezas de artillería y más de 100.000 mosquetes almacenados en Berlín, mientras que los franceses perderían solo 15.000 hombres en toda la campaña. El ejército prusiano debía constatar que no era ya la potencia militar de los tiempos de Federico el Grande, y que el gran ejército finalmente los había superado, además de la destrucción completamente del Sacro Imperio Romano Germánico, que había sido creado por el rey Carlomagno desde el 800 después de Cristo. El emperador Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico pasaría a nombrarse solo Francisco I de Austria, con la disolución de ese imperio que por siglos dominaba Europa. Había un nuevo emperador que emulaba las proezas de Julio César. Ese era Napoleón Bonaparte. El resultado de esta campaña y la derrota de la Cuarta Coalición traerían consigo no solo consecuencias para los prusianos, sino también para los ingleses. En Berlín, Napoleón emitiría el Edicto de Berlín el 21 de noviembre de 1806, para poner en vigor un sistema continental. Esto tenía por objeto controlar el comercio de todos los países europeos, debilitando con ello la economía británica, cerrando el territorio controlado por Francia a su comercio. Gran Bretaña ahora tenía prohibido comerciar con la Europa continental controlada por Napoleón. Un golpe a su economía. Prusia, Rusia y Dinamarca respetaron el decreto francés. Gran parte de Italia, de Holanda y los reinos pertenecientes a la Confederación del Rin, al estar bajo el control de Francia, también habían de obedecer dicho decreto. España sería obligado a adherirse al bloqueo, siendo este territorio clave del bloqueo de Inglaterra y Francia. Solo algunas regiones de Italia y Portugal escapaban al bloqueo continental, pero pronto el emperador se haría cargo. Ese mismo año Napoleón invadiría Polonia, el 28 de noviembre, para enfrentarse a los rusos. Napoleón entraría triunfalmente a Varsovia, la capital polaca. Los polacos, durante años al estar bajo el yugo de los alemanes y de los rusos, veían a Napoleón no como un invasor, sino como un libertador. Sería aquí que conocería a la duquesa María Waleska, quien sería, según los rumores, su amante, pidiéndole la independencia de Polonia. Después de varias escaramuzas con los rusos, llegaría una de las batallas más emblemáticas de Napoleón, aquella en la que casi sería derrotado el gran ejército, la batalla de Eylau, el 7 de febrero de 1807. En esa batalla se enfrentarían los rusos apoyados por aliados prusianos al mando del general Bagration, comandante de los rusos. Bagration recibiría la orden de tomar la ciudad a toda costa. Al llegar, las tropas rusas con la bayoneta calada se lanzaron sobre el enemigo gritando ¡Hurra!, tomando la ciudad de Eylau a las 6 de la tarde, aunque los franceses retomaron la ciudad a las 8 de la noche. El contraataque ruso al día siguiente fue devastador. Marbot resultaría herido al intentar defender el águila napoleónica que sería tomada por los rusos. El ejército ruso había partido en dos al ejército napoleónico. Los rusos avanzaron por la brecha creada y persiguieron la retirada francesa a las afueras de la ciudad. Napoleón, que estaba en la torre de una iglesia observando la acción, al ver que los rusos se acercaban, se le pidió que se retirase, a lo que él se negó. Los granaderos de la Guardia Imperial saldrían en la defensa de su emperador. Los franceses estaban en serios problemas. Había caído el centro y el ala izquierda dirigida por Soult había sido rechazada. Ney aún no había llegado con sus tropas, que eran la última esperanza para poder solucionar este desastre. No queda otra más que utilizar la caballería al mando del mariscal Murat, quien guiaba a 10.700 hombres, de los cuales 7.000 eran dragones montados en los mejores caballos de Europa, recién requisados de la conquista de Prusia. Una intensa nevada ocultó los movimientos de Murat e hizo que la carga de caballería fuera aún más efectiva. La carga de Murat fue prodigiosa, logrando atravesar las líneas rusas y alcanzar sus cañones. Aun cuando los rusos hubiesen formado los cuadros para defenderse de la carga de caballería, los coraceros franceses pudieron romper la formación. Aún así, los costos de tan impresionante carga de caballería, la más impresionante de todas las guerras napoleónicas, sería alto. Pues Murat, atrapado, requirió que Napoleón enviara la guardia montada para abrir paso y que pudiera regresar de las líneas enemigas, perdiendo con ello alrededor de 4 comandantes. El ayudante de campo de Napoleón, el coronel Lepic,
que había sido herido 17 veces, y cerca de 1500 hombres de caballería. Esta carga había de salvar la batalla de Eylau, pues detendría el avance ruso y permitiría a los otros generales de Napoleón el completar sus ataques sobre los rusos. Davout instaló los cañones sobre Kriegeberg, una posición elevada, y desde allí dispararían a los rusos que estaban retrocediendo. El ejército ruso finalmente se estaba desmoronando. El oficial ruso Davidov lo describe de la siguiente manera: el desorden comenzaba a apoderarse de nuestras tropas, el fuego cruzado de los cañones enemigos alcanzaba todo el campo de batalla. Napoleón quedó en posesión del campo de batalla, afirmando con ello que había ganado el enfrentamiento. Sin embargo, este había sido diferente a otros, pues por poco sin la carga milagrosa de Murat. Quizás la Grande Armée habría sido derrotada en Eylau. Fue la batalla más dura y reñida de las guerras napoleónicas, un baño de sangre que había costado más vidas francesas que las batallas de Austerlitz, Jena y Auerstadt juntas. Aun cuando Napoleón dio cifras más conservadoras de pérdidas, con tan solo 1900 muertos, en realidad fueron alrededor de 25.000, además de las pérdidas en generales, que habían resultado en 20 muertos o heridos. El enfrentamiento de Friedland fue el enfrentamiento final de una larga campaña. El ejército ruso había sufrido una derrota aplastante y no podía desplegar otro ejército. Las bajas de su ejército habían sido de 18.000 entre muertos y heridos. Los franceses habían sufrido 10.500 bajas entre muertos y heridos, solo el 12% de su fuerza total. El emisario británico enviaría las siguientes palabras a Londres: me faltan palabras para describir el coraje de las tropas rusas. Habrían ganado si solo el coraje pudiera traer la victoria. Los oficiales y soldados cumplieron con su deber de la manera más noble. Se merecen el elogio y la sorpresa de todos los que vinieron a la batalla de Friedland. El emperador se encontraba en la frontera rusa en Tilsit, en donde recibiría una propuesta de Alejandro I para concluir un armisticio, a lo que Napoleón respondería favorablemente. No quería una guerra con Rusia, sino una alianza. El 21 de junio fue firmada la tregua y el 25 de junio, el zar de todas las Rusias, Alejandro I, se encontraría con Napoleón I, conociéndose finalmente en una balsa en medio del río Niemen. La victoria en la campaña polaca le había traído no solo a Napoleón una victoria militar, sino diplomática. Su reunión con el zar Alejandro había sido provechosa, ambos simpatizaban en muchos sentidos, sobre todo en su odio a los británicos. Por lo que Napoleón le habría propuesto unirse al bloqueo continental, lo que el zar aceptaría, además de cederle territorio a Rusia dividiendo a Europa en dos esferas de influencia, francesa y rusa. Con los prusianos no sería tan generoso, les despojaría de casi todas sus provincias del oeste, creando con ellas el reino títere de Westfalia, con su hermano como rey de la misma. También le arrebataría todas las provincias polacas de Prusia para volverlas el Gran Ducado de Varsovia, incluidas provincias que no habían pertenecido originalmente a Polonia, como Prusia Oriental. Un regalo quizás para su amante, la duquesa Valeska, aunque los rusos no estaban muy conformes con un reino renovado de Polonia. También les arrebataría Sajonia, volviéndola un reino independiente y aliado de Francia. Prusia entonces quedaba reducida a su territorio original antes de Federico el Grande. Por supuesto, todo esto solo incrementó el rencor de Prusia hacia Francia, que serían en el futuro sus más grandes enemigos. En 1807, Napoleón se había enterado que Portugal comerciaba con Inglaterra, de modo que se propuso invadir Portugal. Las relaciones entre España y Francia eran buenas. El rey Carlos IV veía a Napoleón como un aliado, de modo que Napoleón les convencería de que firmaran un acuerdo de acceso militar para que el gran ejército pudiera pasar por España hacia Portugal. El tratado en cuestión se llamaría el Tratado de Fontainebleau, tratando no solo el acceso militar sino la alianza franco-española, de invasión a Portugal, repartiéndose las tierras que quedarían a cada uno después de la campaña. El paso del ejército de Napoleón causaría malestar a la población de España, que pensaba se comportaban más como invasores que como aliados, negándoles los suministros. La invasión a Portugal debía de realizarse lo más rápido posible, pues Napoleón temía que los ingleses mandaran un ejército para reforzar a sus aliados portugueses. Los franceses capturarían la capital de Portugal, Lisboa, y la familia real se embarcaría hacia Brasil. Se ordenaría la aprehensión de los simpatizantes portugueses de los británicos y los súbditos ingleses de Portugal, además de confiscar sus bienes. También comenzó la requisición de bienes a los habitantes de Portugal para el mantenimiento del ejército, ropa, alimentos, que incluso fue tomado como rapiña más que solo obtener lo estrictamente necesario. Además de todo esto, Napoleón pediría un tributo de 100 millones de francos. Pronto se daría cuenta que era imposible de cumplir por las condiciones paupérrimas de la población portuguesa,
que además hacía frente al enorme gasto del ejército napoleónico que debía sostener. Y el incremento de los precios en los productos, esto aunado con la sustitución de la bandera portuguesa por la francesa en el castillo de São Jorge, traería consigo el creciente resentimiento de los portugueses contra los ocupantes franceses. Napoleón desmanteló al ejército portugués y solo formó 9.000 hombres, denominados como la Legión Portuguesa, que fueron enviados fuera del país para integrarse al ejército de Napoleón en su guerra europea. Los soldados portugueses que integraban esta legión lucharon contra los rusos, los austríacos y los prusianos en batallas como la de Wagram, Smolensk, Vitebsk y Borodino, siendo altamente apreciados por Napoleón. Los que integraban esta legión fueron llamados por él como la Infantería Negra. Esta legión sería disuelta en 1814 y solo 1.000 de los 9.000 integrantes sobrevivirían y regresarían a Portugal. El ejército de Portugal entonces sería disuelto y solo quedarían prácticamente soldados franceses y españoles. Estos últimos, por órdenes de Godoy, abandonarían el territorio portugués ocupado por la fuerza conjunta, según los tratados de Fontainebleau, y regresarían a España. A Godoy le comenzaría a preocupar la presencia del ejército francés en la península ibérica, viéndola como una amenaza a su independencia, aun cuando fueran sus aliados. España solo tenía en condiciones a 5.000 hombres para su defensa, mientras que Napoleón había desplegado alrededor de 100.000 soldados en España y Portugal. Temiendo que España fuese a traicionarlo, ordenaría aumentar la presencia de soldados en la zona para ocupar el Ebro, en el norte de España, y vigilar las acciones de los españoles. Pondría al mariscal Murat a cargo del ejército en España. Napoleón ya había sido testigo de los problemas que existían en la corte española, los roces existentes entre Carlos IV y su hijo Fernando VII, quien quería hacerse con el trono de España. De modo que interferiría en esta disputa, encarcelándolos a ambos y proclamando a su hermano José Bonaparte como rey de España. La toma de la península ibérica estaba completada. Este movimiento de Napoleón no solo traería repercusiones para Europa, sino también para América. España luchando por su propia independencia, las colonias españolas verían la oportunidad de independizarse. Napoleón en ese sentido produciría un efecto dominó que terminaría con la hegemonía española como potencia naval y militar. Quizás la independencia de los virreinatos españoles no se hubiera producido tan pronto sin la presencia de Napoleón Bonaparte. España se convertiría en un infierno para Napoleón. Pese a no tener un ejército en condiciones, los españoles se rebelaron en contra de la ocupación de los franceses y formaban guerrillas que hostigaban al ejército francés. Eso y la ayuda de los portugueses, quienes se levantaron también en contra de la ocupación franca, abriría una posibilidad a Inglaterra de intervenir personalmente en el conflicto. Los que habían sido enemigos antes se unían por sus intereses contra un nuevo enemigo en común. Inglaterra, Portugal y España lucharían contra el ejército francés. Y en esta campaña un nombre resonaría, un personaje que se volvería importante en lo que restaba de las guerras napoleónicas, quien sería el primer ministro de Inglaterra en el futuro, el general Arthur Wellesley, duque de Wellington, retratado por el mismo Goya. Los fusilamientos del 3 de mayo relatan lo que los ojos del pintor Francisco de Goya observaban al momento de la invasión napoleónica de España. La represión de los franceses no hacía más que empeorar la situación. España no sería fácil de mantener. El 2 de mayo se suscitarían levantamientos en contra de los franceses y de la ocupación. Murat enviaría a la Guardia Imperial con 2 cañones ligeros. Sin previo aviso, realizaría una descarga de fusilería y de metralla, dispersando a la turba, dejando varios muertos y heridos. Vociferando «muerte a los franceses», muchos madrileños se reunirían con trabucos, sables, navajas, lo que pudieran ocupar como un arma, y se lanzaron a cazar a los franceses que se encontraban en la ciudad. Los insurrectos no eran rivales para los 28.000 soldados franceses apostados en Madrid, quienes tenían formación militar y entrenamiento contra una turba iracunda. Murat, al enterarse de la muerte de franceses, ordenó que se reunieran las tropas en la Puerta del Sol y que aplastaran la insurrección. A las 11:30, las primeras oleadas de jinetes mamelucos, dragones polacos, cargaron sin ningún miramiento contra la turba. La turba se refugió y comenzaron a lanzarles todo lo que encontraron a la mano. Los coraceros llegarían obstruyendo su camino, una barricada. Se lanzarían en contra de los españoles, quienes los sorprendieron con fuego desde los balcones. Apoyados con la infantería, avanzarían sobre los rebeldes mientras estos se dispersaban en todas direcciones. La batalla terminaría con varios presos que serían fusilados el día siguiente. Goya retrataría estos fusilamientos. Murat pensaba que se había agenciado para él el trono de España y que con este escarmiento habría de pacificar el país. Pero lo único que sucedió fue que se encendería la flama de la rebelión. Napoleón finalmente obtendría el trono de España bajo el artilugio legal de la abdicación.
Sobornando al rey Carlos IV y a Fernando VII, ambos acordaron la abdicación del trono a favor de Napoleón. Napoleón enviaría tropas a pacificar España, distribuyendo sus regimientos en todo el territorio español, en donde se suscitarían escaramuzas y batallas por el control de España. La Guerra de Independencia Española había comenzado. 5 años duraría la Guerra de Independencia Española, ayudados por los ingleses y los portugueses. Napoleón obtendría en España sus primeras derrotas importantes. La invencibilidad del ejército napoleónico y de Napoleón habían sido desafiadas. Los demás países europeos, al ver el desastre de Napoleón en España, verían una oportunidad para librarse del general francés que para el momento era el dueño de Europa. Napoleón debía de asegurar su hegemonía para evitar que la situación escapara de sus manos. Lo primero que haría Napoleón era estrechar los lazos con el zar Alejandro I en un congreso que se llevaría a cabo ese mismo año en Erfurt, junto con su ministro de Relaciones Exteriores, Talleyrand. Se reuniría con él y buscaría disuadirlo de romper acuerdos con Francia, pues había llegado rumores de que Rusia continuaba comerciando con los británicos, pese a que los tratados en Tilsit habían acordado el bloqueo comercial con Inglaterra. La segunda cuestión era Austria. Bajo la excusa de que Josefina no le había dado hijos, Napoleón se divorciaría de ella y se casaría con la hija del emperador de Austria, María Luisa, en 1810, al finalizar la quinta coalición en contra de él, lo que daría comienzo a un periodo de paz y amistad entre los dos imperios. Un periodo que no duraría mucho tiempo. Napoleón se enteraría de que el zar Alejandro no solo seguía comerciando con los británicos, sino que además había aumentado el gasto militar y que tropas rusas se encontraban en la frontera con Polonia. Parecía ser que cualquier momento el zar Alejandro se atrevería a invadir Polonia. El zar, quien admiraba a Napoleón, comenzó a cambiar su postura respecto a él por el sentimiento antifrancés de su corte y de los mismos rusos, quienes no veían con buenos ojos los tratados con Francia. Francia y Rusia eran dos gigantes, que en determinado momento se verían forzados a luchar. Napoleón estaba decepcionado de quien pensaba era un amigo suyo. La simpatía del general era tal que alguna vez había expresado: si Alejandro fuera mujer, lo convertiría en mi amante. Napoleón no podía tolerar esta afrenta y debía dejar las cosas claras. Se proponía invadir Rusia. El año elegido para esta proeza sería en 1812, antes de que los rusos hicieran cualquier movimiento en Polonia. Napoleón estaría un paso adelante, empezando a reunir a su ejército a orillas del río Niemen. Un total de casi 700.000 soldados franceses se reunieron para la invasión, quizás la más ambiciosa de la historia. Conociendo que el clima de Rusia y su vastedad territorial eran un peligro para cualquier maniobra militar, inclusive los textos más antiguos de la guerra despreciarían una guerra en Rusia. Hay territorios en los que nunca se debe luchar, y Rusia es uno de ellos. Sin embargo, Napoleón ya había demostrado que sus estrategias eran superiores a cualquier tratado o escrito sobre el arte de la guerra, y confiaba mucho en sí mismo. En junio de 1812, las tropas francesas cruzarían el río Niemen, sin saber lo que les esperaba, en aquel mismo río en el que algún día Napoleón y Alejandro se conocieran y se dieran la mano en señal de alianza. Ahora eran enemigos. Tchaikovsky haría una obra relativa a esta invasión de Napoleón a Rusia llamada Obertura de 1812, que explico en este canal por si les interesa. Dejo el link en la descripción y el final de este video, y esta pieza ha de amenizar el relato de la invasión de Napoleón a Rusia. Una gran cantidad de obras de arte surgen de este importante hecho histórico, como La guerra y la paz de Lev Tolstoy, en donde narraría estos acontecimientos y la forma en la que el pueblo ruso, sobre todo la nobleza, se expresaba y pensaba de la situación que se estaba viviendo. Es evidente que los rusos sentían un pánico enorme. Algunos de ellos valientemente buscarían unirse al ejército de Rusia para repeler al invasor. Napoleón no contaba con un factor: el alma de los rusos, quienes amaban su país y su cultura. No aceptarían a Napoleón jamás como lo habían hecho otros países de Europa, en donde lo habían recibido como un libertador. Para ellos era un tirano y merecía ser destruido. Napoleón sabía que el ejército ruso no era rival para la enorme cantidad de soldados que poseía el gran ejército en ese momento, y que en una batalla decisiva se definiría el destino de Rusia. Buscando dicha batalla, Napoleón pasaría población tras población abandonada. Los rusos optaron por una estrategia de tierra quemada, es decir, no dejarían recursos tras de sí con los cuales alimentara o sirviera de suministro para el enemigo. El ejército ruso solo se retiraba mientras que el clima y el territorio, aunado con la falta de suministros, causaba estragos en el ejército napoleónico, que entre más y más se adentraba al territorio ruso, más desesperado se encontraba y más tropas se perdían, sin que la anhelada batalla se produjera. Solo habría 2 batallas,
la de Smolensk y la de Borodino, o la batalla del río Moscova, a las puertas de Moscú. Napoleón había planeado tomar la capital de Rusia, de esa manera presionaría a Alejandro para capitular, y obtendría a la vez los suministros que necesitaba para el invierno. La estrategia de Kutuzov, el general al mando del ejército ruso, sería la misma, seguir retirando al ejército. Pero Alejandro lo obligaría a enfrentarse a Napoleón cuando estaba a punto de llegar a Moscú, lo cual Kutuzov veía innecesario, solo sería una masacre, pero siendo un subordinado, debía obedecer. La batalla de Borodino, o del río Moscova, sería una de las más sangrientas de la historia. En esa batalla Napoleón estaba enfermo y tenía fiebre, de modo que la estrategia sería más simple que las que acostumbraba a emplear el general francés, ya que ordenaría un ataque frontal contra el enemigo buscando una victoria rápida. El ataque frontal fue un éxito, pero a costa de un elevado número de pérdidas. El rey de Nápoles, Murat, dirigió un ataque conjunto de caballería y de la infantería que finalmente terminaría por atravesar las líneas rusas, y la artillería francesa habría de desbaratar el contraataque de los rusos. Al caer la noche, ambas fuerzas se separaban y los rusos se retiraban, primero unos kilómetros, después se retirarían más allá de Moscú. Las cifras de pérdidas varían de acuerdo a los diferentes estudiosos de la historia, pero las cifras más actuales y aceptadas son de 50.000 hombres perdidos de los franceses, junto con 40 de sus generales. Los rusos perderían entre 38.500 a 58.000, siendo la media de 45.000 aceptada comúnmente. Las cifras más altas de bajas combinadas sería de 125.000, lo que convertiría a Borodino en una de las batallas más sangrientas de la historia. Sin embargo, las cifras más conservadoras habrían de mostrar solo 66.500 bajas de ambos bandos. La batalla de Borodino le daría acceso a los franceses a la ciudad de Moscú. Sin embargo, y a diferencia con otras capitales europeas, los rusos quemaron sus casas y sus palacios antes de entregárselos al enemigo, sin dejarles vituallas o suministros de los cuales pudieran hacer uso, y además alejándolos aún más de la vía de suministros o de abastecimiento, mientras el invierno comenzaba a asolar la región. Napoleón había llegado a Moscú y lo recibían con fuego y cenizas. El incendio de Moscú se podía observar a kilómetros de distancia, incluso desde San Petersburgo. El alma de los rusos no era fácil de doblegar, y eso sería un error fatal. La gran caída de Napoleón. Rusia sería como España, difícil de dominar. Los extremos de Europa habían ocasionado el fin del águila napoleónica. Napoleón esperaría a los embajadores del zar, pensando que de cualquier manera tenía la ciudad capturada, y que debían de tratar la paz, pero los embajadores nunca llegaron. El zar diría lo siguiente: yo y la nación a cuya cabeza tengo el honor de encontrarme, estamos decididos a perseverar y a enterrarnos en las ruinas del imperio, antes de transigir con el Atila moderno. Napoleón debía tomar una decisión: ir a San Petersburgo y completar una invasión ya casi fracasada, o regresar a Francia. La suerte lo decidiría. Se había corrido el rumor de que Napoleón había muerto en Rusia y había una gran inestabilidad en Francia, además de que sus asuntos con España todavía estaban lejos de terminar. Napoleón entonces decidiría regresar a Francia con el remanente de su ejército. Por el camino, las tropas de Kutuzov comenzaban a hostigar al ejército franco en una guerra de guerrillas que no les daba respiro. Miles de muertos tapizaban el camino de regreso a Francia. El clima hostil y la falta de suministros, además de los constantes ataques del ejército ruso sobre el considerado como gran ejército, hicieron que miles de soldados cada día desertaran o murieran de hambre o congelados. Era un horrible infierno helado, y se cuenta que Napoleón, antes de cruzar la frontera polaca, diría lo siguiente: de lo sublime a lo ridículo hay un solo paso. Solo 58.000 soldados de los casi 700.000 que invadirían Rusia regresarían a Francia. En 1813, Napoleón debía enfrentarse a sus demonios, viendo que la invencibilidad de Napoleón era un mito y la gran cantidad de pérdidas que habían sufrido en Rusia sería suficiente para envalentonar a los demás países a librarse del yugo francés. De nuevo, una coalición se armaba en contra del pequeño cabo que no estaba en condiciones de pelear de nuevo contra las potencias europeas reunidas. Las pérdidas que había sufrido en Rusia no le daban la capacidad total para defender Francia del enemigo. Los franceses, por su parte, estaban cansados ya de tantos años en guerra, perdiendo el apoyo del pueblo francés. Napoleón debía hacerle frente de nuevo a Austria, Prusia, España, Portugal, Suecia y a Rusia, junto con los ingleses, que siempre lo habían aborrecido. Todos volvían a voltearse en su contra, inclusive reinos que estaban en manos de sus propios generales y amigos.
así como Austria, aun cuando estaba casado con la hija del emperador Francisco I. Napoleón debía de recuperar al ejército perdido en Rusia en un tiempo récord. Sin embargo, gran parte de sus nuevos reclutas eran jóvenes, sin experiencia militar y con apenas entrenamiento. A diferencia del ejército que anteriormente poseía, profesional y con experiencia en todas las batallas en las que había estado, de modo que esa era una enorme desventaja. En la campaña de Alemania en 1813, Napoleón aún demostraba que era un brillante estratega y genio militar, al derrotar a los miembros de la Confederación del Rin en la batalla de Lützen y Bautzen, firmando un armisticio. Los emperadores de Prusia y Rusia se reunirían con el príncipe heredero Carlos Juan de Suecia, un ex mariscal de Napoleón, anteriormente llamado Jean-Baptiste Bernadotte, en el castillo de Trachenberg en Silesia, donde describiría una estrategia para derrotar a Napoleón, conocido como el Plan Trachenberg. ¿Y quién mejor que un ex mariscal que conocía las tácticas de Napoleón diseñara un plan para derrotarlo? Y este plan no era otro más que evitar el enfrentamiento directamente con Napoleón. Los ejércitos debían de huir a toda confrontación con este personaje y enfrentarse solo a sus mariscales. Napoleón era tan brillante en la estrategia militar que la brillante estrategia de Bernadotte, que lo conocía bien, era evitarlo. Aún así, el ejército de Bohemia se enfrentaría a Napoleón en la batalla de Dresde, sufriendo una derrota aplastante. La adherencia al plan de Bernadotte lograrían victorias para los aliados. Además, al ser un brillante propagandista de los tiempos de la Revolución Francesa, Bernadotte habría utilizado la propaganda para elevar el nacionalismo de los alemanes, los cuales responderían cambiando de bando justo a 8 días de una de las batallas más importantes de la historia y de las guerras napoleónicas, la batalla más sangrienta desde Elo o Borodino, y que solo sería superada en la Primera Guerra Mundial. Perdería en ella Napoleón 150.000 soldados, así como 300 cañones. Una de las batallas definitivas de esta nueva coalición en contra de Napoleón fue la batalla de Leipzig, también llamada la Batalla de las Naciones, en donde Napoleón debió de enfrentar al ejército combinado de 380.000 soldados junto con 1.500 cañones compuestos por rusos, austriacos, prusianos y suecos, mientras que el ejército de Napoleón estaba compuesto de 225.000 soldados, entre ellos no solo franceses sino polacos, italianos y alemanes pertenecientes a la Confederación del Rin. Las recientes derrotas de sus mariscales, aunado con la falta de experiencia de su ejército que había reclutado apresuradamente, cobraron factura a Napoleón. Inclusive, pensando en firmar un armisticio y emprender negociaciones de paz con los aliados, a lo que los tres emperadores rechazarían, viéndose rodeado por todas direcciones por el ejército de la coalición, Napoleón se retiraría junto con su ejército hacia Leipzig. Otro hecho insólito ocurría en aquella batalla: la deserción de ejércitos alemanes que anteriormente eran pro-napoleónicos. Bernadotte se los había ganado, y en lugar de acometer al enemigo se unirían a él en contra de los franceses. El 18 de octubre Napoleón decidiría que la batalla ya era una causa perdida, ascendiendo al general Poniatowski como mariscal de Francia, al único extranjero de todos los mariscales que recibía ese título, jurando que lucharía para la última resistencia, lo que cumpliría. Después de esto, el emperador comenzó la retirada de la Grande Armée. No se habían suscitado problemas en la retirada, pero el suceso más trágico sería la explosión del puente Elster. Napoleón había ordenado al general Dullaloy que destruyera el puente una vez las tropas hubiesen pasado para evitar que el enemigo pudiera seguirlos. Sin embargo, el general Dullaloy delegó esta responsabilidad al coronel Montfort, y este a su vez la delegaría a un cabo que desconocía el calendario cuidadosamente planificado. El cabo encendería las mechas a la 1 de la tarde. El puente aún estaba lleno de tropas francesas en retirada y la retaguardia del general Oudinot aún se encontraba en Leipzig. La explosión y el posterior pánico ocasionaron la muerte de miles de soldados franceses y la captura de otros 30.000. Las tropas que lograron cruzar el río a nado se integraron al ejército en una retirada ordenada. La batalla de Leipzig había sido una aplastante derrota para Napoleón y una contundente victoria para la coalición. Sin embargo, el agotamiento por días de batalla hicieron que el ejército de la coalición no pudiera dar caza al ejército francés en retirada. Francia perdería su presencia en el este del Rin y perdería algunos territorios alemanes en favor de la coalición. Comenzaba la cuenta regresiva. Napoleón ahora debía de defender Francia del inminente avance de la coalición, en lo que se conocería como la campaña de los 6 días, con alrededor de 70.000 hombres como remanente del gran ejército en contra de la coalición, que poseía alrededor de 500.000.
A este acontecimiento se le conocería como la Campaña de los 6 días porque se suscitarían todos los enfrentamientos entre el 10 de febrero al 16 de febrero de 1814. Napoleón estaba desesperado, pero su genio se seguiría demostrando al infligir a Bloja varias derrotas en el norte de Francia, en donde le haría perder al general prusiano 17.700 bajas de un ejército de 100.000, teniendo bajo su mando Napoleón a tan solo 30.000, mientras que sus bajas serían de solo 3.400 hombres. Por ello es que esta campaña se le considera como la mejor demostración táctica del talento militar de Napoleón a lo largo de todas las guerras napoleónicas. Pero a pesar de demostrar su gran brillantez al hacer con poco mucho para infligir daños a la coalición, el ejército mermado desde las campañas de 1812 y 1813, la economía francesa mermada, así como la capacidad francesa de suministrar armas y recursos al ejército, estaba casi agotada, tras 3 años de guerras incesantes. La derrota francesa resultaba inevitable. Las batallas libradas fueron las siguientes. Batalla de Champaubert, 10 de febrero de 1814, 4.000 bajas rusas contra las 200 francesas en total. Batalla de Montmirail, 11 de febrero de 1814, 4.000 bajas ruso-prusianas frente a 2.000 bajas francesas. Batalla de Château-Thierry, 12 de febrero de 1814, 1.250 bajas prusianas, 1.500 bajas rusas, 9 cañones rusos capturados frente a 600 bajas francesas. Batalla de Bouchamps, 14 de febrero de 1814, 7.000 bajas prusianas y 16 cañones prusianos capturados en contraste a las 600 bajas francesas. Lo cierto es que no se puede despreciar para nada el genio militar de Napoleón, y no se puede hacer nada más que admirar cómo es que con tan poco pudo hacer tanto para seguir infligiendo derrotas a sus enemigos, aun cuando todo parecía perdido. Sería verdad lo que en algún momento diría el duque de Wellington: Napoleón solo valía lo que 50.000 hombres. Un ejército de corderos se convertía en uno de leones bajo el mando del gran general francés. Los aliados finalmente terminarían ocupando París el 31 de marzo de 1814, una fuerza superior en números y en recursos. Era imposible de derrotar por más batallas ganadas. La sexta coalición vencería esta vez a Napoleón, que no le quedó más remedio que abdicar bajo los tratados de Fontainebleau, en donde le cedería el trono a su hijo Napoleón II, el hijo de él y María Luisa, el conocido como Aguilucho. Sin embargo, los aliados buscarían la restauración del rey Luis XVIII de Borbón. Francia volvería a ser una monarquía borbónica y Napoleón sería enviado a la isla de Elba, en donde viviría recluido. Los aliados celebrarían el Congreso de Viena en ese mismo año de 1814 para redefinir las fronteras europeas después de la derrota del primer imperio francés, creándose a la vez la Santa Alianza, que buscaba restituir el poder a los monarcas que eran los elegidos por Dios para gobernar y hacerse de nuevo con posiciones ultramarinas, es decir, sus colonias. Napoleón no se quedaría conforme y en la isla de Elba planificaría su regreso, que se suscitaría el 26 de febrero de 1815. Para alguien como Napoleón, una pequeña isla no le retendría por mucho tiempo. Los aliados habían hablado de enviarlo mucho más lejos de Europa, a la isla de Santa Elena. Por el momento, Napoleón iba en un barco pintado con los colores de la Royal Navy, hacia Francia, burlando la vigilancia de los británicos. Con un contingente de 600 hombres, Napoleón desembarcaría en el Golfo Juan el 1 de marzo de 1815. Napoleón sin dudas era carismático y el pueblo francés aún lo amaba, así como sus soldados. Cada vez que el rey Luis XVIII, el actual monarca de Francia, enviaba soldados para apresarlo, Napoleón los convertía a su causa, existiendo una vieja anécdota sobre este hecho que se ve representada en varias de las películas u obras de ficción histórica sobre Napoleón. Y es la vez en la que un regimiento se preparaba para disparar, mientras Napoleón se posicionaba al centro abriendo la pechera. Diría lo siguiente: soldados, si alguno de ustedes es capaz de dispararle a su emperador, háganlo ahora. Los soldados bajarían las armas uniéndose a su causa. En las paredes parisinas aparecían frases como la siguiente: ya tengo suficientes hombres, Luis, no me envíes más. Firmado, Napoleón. Napoleón estaba consciente del odio que los franceses le tenían a la monarquía y a la nobleza de Francia, prometiéndoles que haría varias reformas para poder convertir a Francia en una república, pero primero debía de terminar con el miedo que le provocaban las grandes potencias. Napoleón retomaría el poder de Francia solo con su carisma, sin siquiera disparar una sola bala. Ahora debía enfocarse plenamente en lograr su objetivo de ser aceptado por las demás naciones que habían sido sus enemigas.
Pero quizás no estaba lo suficientemente saludable ni física ni mentalmente para lograr este propósito, ya que algunos de los que conocían al emperador sostenían que se había envejecido y debilitado. En Elba había engordado por la inactividad de aquellos meses en la sombra. Los problemas a los que debía hacer frente solo agravaban su salud. Debía primero cumplir al pueblo francés las reformas que había prometido, creando una nueva constitución, además de 2 cámaras, una de pares y otra de representantes, elegidos por los colegios electorales del pueblo. Sin embargo, el pueblo no estaba conforme con las reformas hechas por Napoleón, y este se retiraría con su ejército en la frontera norte. Había comentado que tenía la intención de disolver las 2 cámaras una vez regresara de la campaña. Ninguna de las naciones europeas había creído en su farsa de monarca constitucional, y que se conformaría con los actuales límites de Francia. Las potencias aliadas en pleno Congreso de Viena aportaron tropas para detener al emperador. Napoleón habría hecho grandes esfuerzos para por lo menos convencer a los austríacos de no unirse a sus enemigos, sin que hubiese tenido éxito. Su única salida era, como siempre, la guerra, y debía apresurarse para evitar que un gran contingente de tropas enemigas lo enfrentara, expulsando a los ingleses al mar y derrotando a los prusianos para sacarlos de la guerra, una estrategia que le había funcionado con anterioridad. La séptima coalición estaba dirigida por los ingleses y por los prusianos, los primeros dirigidos por Wellington, quien ya había demostrado su pericia y su ingenio militar al derrotar a las fuerzas de Napoleón en España. Ni bien se había cambiado sus atuendos de gala del baile de la duquesa de Richmond, al cual atendía, partiría para enfrentarse a Napoleón. Por su parte, los prusianos estaban dirigidos por Gebhard von Blocha. La batalla decisiva se llevaría a cabo en Bélgica, en la conocida como Batalla de Waterloo, el 18 de junio de 1815. En esta batalla el destino de Europa se decidiría. Napoleón recuperaría todo su poder y su gloria, o sería finalmente derrotado sin posibilidades de volver a ejercer el poder una vez más. Napoleón elegiría a Bélgica como el escenario de la batalla definitiva porque buscaba una victoria aplastante sobre los aliados. Esto traería el favor de los franceses a su causa y quizás se viniera abajo la determinación de la coalición. Asimismo, en Bélgica tenía muchos partidarios que sería una fuente de reclutas nuevos, y así podría aprovechar para hacer acopio de tropas y recursos para enfrentarse posteriormente a los austríacos y a los rusos. Lo que inclinaría la balanza a favor de Bélgica sería también la posibilidad de enfrentar a los 2 ejércitos por separado, ya que en ese entonces había problemas políticos entre Gran Bretaña y Prusia, de modo que en lugar de ir los 2 ejércitos juntos, cada uno de ellos iba por separado y con rutas de suministro diferentes. Si Napoleón lograba atacar a las fuerzas divididas, estas no tendrían posibilidad contra el Armée du Nord, un ejército compuesto por soldados franceses experimentados y deseosos de venganza, dirigidos por uno de los mejores, si no el mejor, estratega de la historia. Para el 15 de junio, las tropas francesas ya estaban ubicadas en sus posiciones. Los primeros enfrentamientos se dieron entre las tropas inglesas y prusianas contra las que llevaba el mariscal Michel Ney, saldándose con la retirada de ambas fuerzas, una temprana victoria. Las órdenes que Napoleón le daría al mariscal Grouchy el 17 de junio de perseguir a los prusianos con 30.000 hombres sería quizás la que contribuiría a la derrota final de Napoleón. Grouchy comenzaría la persecución tarde, el 17, y continuaría con ella el 18, donde se esperaba que ya hubiera acabado con los prusianos y reforzado el ejército de Napoleón. Después de la derrota de los prusianos en Ligny, la posición de Wellington era precaria y debía retirar sus tropas hacia Waterloo, seguido del ejército de Ney, al cual posteriormente se reuniría Napoleón para la batalla decisiva. La batalla se retrasaría por el hecho de que Napoleón esperaba que el suelo se secara de la lluvia de la noche anterior. El barro sería quizás uno de los imprevistos más grandes aquel día, porque reducía la maniobrabilidad del ejército tanto de Napoleón como de los aliados, ya que el ejército de Blocha estaba retrasado por las condiciones del camino. Napoleón, para colmo de males, padecería ese día una cistitis que le impediría montar a su caballo para dirigir la acción como normalmente lo hacía, pero sabía que debían utilizar su más poderosa herramienta, la artillería de campo francesa. La batalla empezaría a las 11:30, abriendo fuego la artillería francesa sobre las posiciones inglesas. El barro aminoraba la mortalidad de las balas de cañón que se quedaban atascadas en el lodo, además de que Wellington había posicionado sus tropas detrás de una colina para evitar la mortal andanada francesa.
Napoleón se había retirado inesperadamente del campo de batalla. Ney, confundiendo esta acción como una retirada del ejército, juntó varias unidades de caballería en una carga masiva contra los ingleses, que rápidamente formaron los cuadros, repeliendo el ataque francés. Un desperdicio de la caballería francesa que no saldría bien librada de esta carga innecesaria. La estrategia de Napoleón se había enfocado en atacar la colina en donde se posicionaban los ingleses para tomarla. Tras varios embates franceses no se había logrado el objetivo. Esto, aunado con las imprecisiones cometidas en el campo de batalla, a razón de la enfermedad de Napoleón que no le permitieron dirigir la acción, como estaba acostumbrado a hacerlo. Con el centro de Wellington expuesto, Napoleón empeñaría su última reserva, la invencible Guardia Imperial, para atacarlo. Era impresionante la vista de la Guardia Imperial marchando sobre una nube de balas, dispuestos a atacar el centro de Wellington. Sin embargo, no sabían que 1500 guardias británicos estaban ocultos en la colina pecho a tierra para evitar las balas de cañón de los franceses. Levantándose todos ellos a una voz, destrozaron a la Guardia Imperial con disparos a quemarropa para cargar contra ellos con la bayoneta calada, lo que haría que por primera vez en la historia la Guardia Imperial retrocediera, en completo desorden. Pensando en que con la huida de la guardia los soldados franceses se habían desmoralizado, Wellington espolió su caballo, Copenhagen, y ondeó su sombrero al aire como señal para un avance general. Las tropas de Blücher llegaron al campo de batalla y lograron echar a los franceses del pueblo de Plancenoit. La última unidad en retroceder fue la vieja guardia de la Guardia Imperial. Todo el ejército francés comenzó a desintegrarse bajo el avance anglo-prusiano. La única fuerza coherente que seguía en la batalla era una reserva final de la Guardia Imperial, los cuales eran la guardia personal de Napoleón. Por un momento, tal vez la última esperanza que tenía Napoleón era que si se mantenían firmes, quizás los demás soldados del ejército se envalentonarían y lo seguirían. Pero la retirada desorganizada vio forzada a la guardia a formar cuadros para evitar a la caballería de los aliados. Napoleón se había dado cuenta de que todo estaba perdido. Napoleón formaría un cuadro en el terreno elevado a la derecha de los británicos mientras se retiraban. Los dos cuadros restantes se retirarían hacia Francia en relativo buen orden, pero los cañones franceses serían abandonados y recuperados por las fuerzas aliadas de Blücher y de Wellington. Los ingleses siguieron a los franceses persiguiéndolos hasta las 23 horas, mientras que el ejército prusiano, más fresco y descansado, continuó con la persecución toda la noche. Blücher y Wellington se reunirían en el que fuera el cuartel general de los franceses, conocido como la Belle Alliance, a las 21 horas, celebrando el fin de la batalla. Media hora después redactaría el informe de la batalla. Las pérdidas que habían sufrido los dos ejércitos eran graves y elevadas, lo que haría decir a Wellington mientras presenciaba el campo de batalla lleno de cadáveres. Al margen de una batalla perdida, no hay nada más deprimente que una batalla ganada. Napoleón finalmente había sido derrotado. El destino de Europa se decidió aquel día. Napoleón ya no tenía el apoyo del pueblo francés. No podía organizar una defensa de Francia, pues la única razón que tenían los otros países europeos de invadir Francia era capturar a un solo hombre, que con solo pronunciar su nombre causaba pesadillas a los monarcas. Luis XVIII sería restaurado una vez más en el poder de Francia. El 10 de julio Napoleón se rendiría. Sería exiliado el 26 de julio hacia la isla de Santa Elena. En el Congreso de Viena, los más radicales incluso pensaban en ejecutarlo. Sin embargo, en medio del Atlántico, sin posibilidades de regresar a Francia, de montar a un caballo y de dirigir ejércitos y naciones, sería el peor de los castigos para Napoleón. Un deprimido Napoleón exclamaría en algún momento: morir es nada, pero vivir sin gloria es como morir cada día. El sueño de Napoleón se había terminado. Francia no recuperaría el territorio que había obtenido durante las guerras napoleónicas y volvería a sus mismas dimensiones anteriores a Napoleón, haciendo que las guerras libradas no sirvieran de nada. O quizás sí. Napoleón fue una fuerte influencia para Europa. Las ideas de la revolución ya estaban implantadas en las mentes de los europeos. Pronto, varios países reclamarían la creación de repúblicas o de gobiernos democráticos. La semilla que Napoleón dejaría en el mundo, como lo vemos, germinaría. Su presencia sola habría de ser la inspiración de miles de historias, de poesía, de obras literarias y, como lo hemos visto a lo largo de este video, de obras de arte que buscaban representar lo que en algún momento ocurrió en la realidad. Las guerras de independencia de América, las constituciones liberales, son producto de las guerras napoleónicas y de su influencia, así como el nacionalismo de varias naciones, que finalmente se unirían para conformar una sola, como es el caso de los italianos y de los alemanes con sus unificaciones. Napoleón era una fuerza de la naturaleza, aquel que Hegel vería con admiración aquel 13 de octubre de 1806 y lo llamaría el espíritu del mundo. Napoleón moriría lejos de París, del lugar que tanto había amado en vida, de Francia y de los franceses.
el 5 de mayo de 1821, 6 años después de su reclusión en la isla de Santa Elena, media hora después de las 5 de la tarde. El cuerpo de Napoleón permanecerá en Santa Elena hasta 1840, que el rey Luis Felipe I ordenará el traslado de los restos de Napoleón a Francia en un funeral nacional que acompañará al gran general y emperador a su última morada en Los Inválidos. El 15 de diciembre, en espera de la construcción de su tumba, encargada por el rey al arquitecto Visconti, para finalmente ser depositado el 2 de abril de 1861 en aquel lugar donde ahora se encuentra, muy cerca del pueblo parisino en donde reposará para siempre, en cuarcita roja, situado sobre un pedestal de granito, rodeado de una corona de laureles y de inscripciones que recuerdan las grandes victorias del Imperio francés. Rodeando la tumba se encuentran 12 victorias simbolizando las 12 campañas de Napoleón. No sabremos jamás qué hubiera pasado si ese 18 de junio Napoleón no hubiese estado enfermo y hubiese guiado a su ejército a lomos de su caballo, como era su costumbre hacerlo. Si Grouchy hubiera llegado a tiempo con los refuerzos y Waterloo, en lugar de ser el lugar de su más grande derrota, lo hubiese sido de su más grande victoria. Sin embargo, y pese a las dificultades, Napoleón estaría cerca de ganar la batalla. La llegada de Blücher en el momento preciso sería lo que finalmente decantaría el resultado de la misma y cambiaría el curso de la historia para siempre. Sobre una colina artificial en el lugar donde se llevó a cabo la batalla de Waterloo en Bélgica, llamada la Colina del León, un monumento se levanta. El león observa hacia París. Dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Te souviens-tu qu'un jour notre patrie, vivant encore, descendit au cercueil, et que l'on vit dans le tête se flétrir, les étrangers marchèrent avec orgueil. Car dans ton cœur ce jour pour le modère, car dans ton cœur ces voix qui se sont tues. Qu'un chef jamais n'ait besoin de te dire, dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Qu'un chef jamais n'ait besoin de te dire, dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Dis-moi soldat, dis-moi t'en souviens-tu? Te souviens-tu, mais ici ma voix tremble, car je n'ai plus de nobles souvenirs. Viens-t'en l'ami, nous pleurerons ensemble, en attendant un meilleur avenir. Mais si la mort planant sur ma chaumière me rappelait le repos qui m'est dû, tu fermeras doucement ma paupière en me disant, soldat, t'en souviens-tu? Tu fermeras doucement ma paupière en me disant, soldat, t'en souviens-tu? En me disant, soldat, t'en souviens-tu?